Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador
nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo, te llevaré, abrázame. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Estimados oyentes, estimadas oyentes, esto es Arriba el Día. Y llegamos al viernes 18 de julio de 2025. Y este reci que estamos escuchando es del año 2007, en verdad, cuando fue el regreso de Soda Stereo, ¿cierto? Pero en el 2008 estos muchachos lanzaron su disco en vivo. Que están ahí charloteando. Perdón, me distraje. Le mando un beso a Cari Taberne, que bueno, ellos acaban de terminar la otra gestión. Bienvenido al aire, estimado Brian Álvarez, allí en los controles, un poco entre algodones y cuando... Cansado de ser feliz. Cansado de ser feliz, no es poco, no es poco. Cuando un amigo, alguien que uno quiere está, bueno, entre algodones, uno desea buena salud. De veras, buena salud para vos y bueno, llega el fin de semana, ojalá sirva para la recuperación también. Está aquí poniéndonos en el streaming Juli Quirós. Ayer hicimos aire con micrófono allí en los controles. Digo hicimos porque ofició de operador también. Saludo ya con los primeros mates de la mañana. Héctor Nica Mancilla. Buen día, camarada. ¿Cómo anda usted? Bien, Tovarich. Acá andamos. El día todo tranqui. Saluda, un gustazo tenerlo al comandante nuevo ahí dirigiendo los comandos ahí de la consola técnica y, bueno, lógicamente los saludos respectivos a Fer, a Tony, que están en la redacción, a Lore Aro ahí en redes, María Oviedo en ventas y saludar al señor Rodrigo Redondo, para ti también y los chicos de la otra gestión. Linda jornada, agradable, fresca, vamos a ver cómo pinta el fin del Día del Amigo, ¿no? El día domingo, ¿no? El domingo es el Día del Amigo. Recién en el cierre con Marcelo Zepernik, que vino a hacer sus columnas de los viernes, le preguntaban Cari y Claudio, y es cierto que el Día del Amigo en Argentina se vive cada vez más fuerte y las nuevas generaciones, es decir, la gente más joven, lo festeja muchísimo. Pero, por ejemplo, Marcelo decía que él no tiene la tradición de festejar el Día del Amigo. Una fecha nueva, ¿viste? Claro, es relativamente nueva. En mi caso lo celebro, lo festejo, al menos lo tengo presente. Puede que algún día, viste que a veces, ahora cae domingo, pero puede caer día de semana y es más complicado un día de semana por ahí celebrarlo. Sí, igual, ahora que cae domingo es complicado. Al otro día tenés que... Es cierto. Pero por ahí se puede festejar el sábado a la noche, ¿eh? Total, a las 0 horas es el Día del Amigo y se celebra. También. El asunto es no hacerlo domingo a la noche, o podés hacerlo, pero si te toca laburar el lunes, es un tanto más complicado. Buen día, estimado Rodri Arredondo. Buenos días, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Coincido con Nica en que está fresca la mañana. Está fresca la mañana, sí. La o temperatura... yo ando friolento o está fresco porque Cari, que está allí en los controles, decía que no tuviste tanto frío cuando viniste. Ahora, viniendo para la radio a las 9 pasaditas... Bueno, vengo en bici igual, ¿no? Entonces hay que abrigarse. ¿Qué saco con decirte algo? Pero estaba fresquito. ¿Qué saco con decirte algo, no? ¿Qué saco con decirte algo? Vos decís por el saco que tiene Rodri Arredondo. Sí, está muy bueno. Muchas gracias. Cierto, lindo saco. Un lindo saco. ¿Gusta? Sí. Es verde, ¿no? Porque por las dudas, porque me lo compré y como sea el tónico, no... Verde medio, no sé, verde petróleo creo que es. Es bien oscuro. No es ni verde inglés ni... Vos sabés que me cuesta mucho elegir el color de la ropa. ¿En serio? Es algo... Sí, en realidad tengo que pedir ayuda siempre. ¿Para combinar? No, para ver el color. Por ejemplo, le pregunté si era verde, después me compré una remera, le pregunté si era verde o si era azul o si era negro. ¿Eso es medio daltónico? Soy daltónico. Sí. Lo dice mi carnet de conducir. No sabía. ¿Y eso por qué razón lo tiene que decir? Por los semáforos, supongo yo, ¿no? O señalización vial en general. Sí, la verdad es que me llamó la atención, porque el semáforo lo es, pero... Claro, porque allá hay un patrón, los semáforos, vos sabés que el primero de arriba es el verde, el del medio es el amarillo, creo que es así. Sí. Y el último es el rojo. Claro, exactamente. Ya es una convención, creo que es internacional, eso en todos los países, igual que las señales viales, ¿no? Pero debe ser complicado para algunas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, para ir a comprar ropa. Por ejemplo. Claro. ¿Las comidas?
No, ¿No? o sea, bueno, por ahí, viste, tenés que mirar bien el tema de la cocción y demás, pero Sí, ¿y hace cuánto que sos? toda la vida. Toda la vida, Es chico. genético. Ah, Es genético, sí, mi mamá también es daltónica. Es increíble, ¿no? Pero Sí, mirá, pero es cierto. la primera vez que estoy con una persona que es, compartiendo con una persona que es daltónica. Sí, te queda muy bien esa remera azul que tenés. hincha de gimnasia, Nica. Te queda muy bien. No, bueno, pero verdaderamente, ya te voy a contar, porque fuera de broma, es toda una historia. Sí, es sí, toda una sí. historia. Hay ciertas cosas que uno no puede hacer, que necesita del centro de alguien. Hay ciertos colores que uno no puede distinguir. Es así. El asesoramiento. El asesoramiento, sí. 1 grado 2 la temperatura en este momento de la mañana, 82% la humedad, 985 hectopascales la presión en la capital de Santa Cruz y la térmica un poquito más abajo, 1 grado 7 bajo cero. Para hoy tenemos una máxima de 5 y una mínima de 0. Es una jornada en la que vamos a tener el cielo nublado por la mañana, así como lo ves. Viste que amaneció con un gris Sí. heavy. No un gris cualquiera. Y después, por la tarde se esperan lluvias fuertes. Hay un alto porcentaje de probabilidad de lluvias. Vos lo dijiste, ayer lo anticipaste, me acuerdo que dijiste, che, puede ser que llueva. Bueno, va a llover hoy. No. Está confirmado, llueve hoy por la tarde y por la noche, alto porcentaje de probabilidades y además con un vientito que va a venir del predominante del noroeste, del oeste. Vamos a sentir un poquito la lluvia y un poquito el viento en esta jornada de viernes, en la previa del Día del Amigo. En la previa del Día del Amigo. Esto que escuchamos es Soda Stereo, tiene que ver con una efeméride musical que recién les comentaba y claro que podremos decir alguna cosita más. Pero que suena en el aire es la primera semana de receso de invierno para muchos, la antesala para otros, porque claro, uno dice receso escolar y enseguida lo asociamos al receso escolar, Sí. que son 15 días. Pero hay gente que tiene distintos recesos y otros que seguimos laburando, como nosotros ahora que estamos al aire, desde ya que es un gusto estar al aire con nuestros oyentes. Y les hacemos compañía en estos días que en la ciudad son más tranquilos. Yo tengo, a mí, por ahí me equivoco, ¿viste? Por ahí alguno dirá, che, este tiene mal tergiversado el tema del concepto del Día del Amigo. Pero para mí el oyente es un amigo. Yo lo veo de esa manera, un socio, una persona que está ahí todos los días, bueno, cumple de alguna forma u otra algunas de las condiciones para ser amigo. Sí, a mí me gusta pensar en... Van pasando los años y creo que hay distintas maneras de la amistad. Hay formas de la amistad. Total. ¿No? Uno tiene, por ejemplo, con toda sinceridad, yo desconfío o no me cierra, no es que desconfíe personalmente, pero no me cierra la gente que tiene 1 millón de amigos. Sinceramente no me cierra. Tengo muchos amigos acá, muchos amigos allá. Ahí eso me hace ruido siempre. Cuando sabes Ahora, que apenas se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? Claro. Viste que están los amigos de toda tu vida o tu amigo, si querés, confidente, amigo o amiga con quien hablas cosas en profundidad, digamos. Sí. Y ahí uno dice, bueno, sí, en mi núcleo de amigos, si lo contás desde ahí nace esto de los dedos de una mano, creo, ¿no? Pero después sí creo, pero esto por supuesto es la experiencia y la filosofía de cada quien, que hay formas de la amistad. Lo asocio a esto que decís de el oyente como un amigo. Creo que hay formas de la amistad. Por ejemplo, tengo amigos, me ha pasado en los últimos años, será que uno va creciendo también, y tengo amigos bastante más grandes, y me vinculo de otra manera que con mis amigos que son de mi misma generación, o que conozco de hace más años. Entonces ahí lo que ves es que hay formas de la amistad. Siempre está bueno tener amigos más grandes. No sé si coincidís conmigo, pero tener gente que haya vivido un poco más que uno, ¿no? Siempre está bueno, siempre es bueno. Vos sabés que a propósito de la amistad, bueno, va con la consigna del día de hoy, va con la consigna, va de la mano. Vamos abriéndola de a poquito y en un ratito abrimos títulos periodísticos y hoy tenemos una entrevista en el piso, una charla en verdad, que venimos tratando de hacer todos los viernes, que ojalá sea interesante para nuestros oyentes. Algo adelantamos ayer, ya en breve lo vamos a comentar. Mi abuelo decía, no sé por qué, viste que siempre se me viene como a la mente la familia, ¿no? Pensaba en mi abuelo. Mi abuelo siempre me dijo, que me pareció polémico al principio, ¿no? Me costó entenderlo, me pareció como fuerte, frívolo tal vez. Pero mi abuelo decía que los amigos ubican un espacio en cada estante. Uno tiene una estantería de amigos y ubican un espacio en cada estante, que es un poco coincidente con lo que vos decís. Hay amigos para esto, hay amigos para lo otro y hay amigos para aquello, ¿no? O sea, hay amigos con los que sabe que uno cuenta para situaciones de la vida jodidas
hay amigos que sabe que uno cuenta para la joda, tal vez. Hay amigos que sabe que uno cuenta cuando anda con un mal pasar económico, ¿por qué no? Y hay amigos que tal vez son un poquito más volátiles. Pero él me decía esto, ¿por qué? Porque él lo que pensaba mi abuelo, Jorge, es que la mejor manera de no llevarse una decepción en la vida con los amigos es saber quién está para qué cosa, en vez de pensar que no son todos amigos, ¿no? Esto no se contradice con lo que vos decís. Pero bueno, todo esto un poquito de filosofía de primera mañana de viernes. ¿Para qué? Para decirte que hoy vamos a sortear al mediodía, más o menos 12 y pico. Tenemos un almuerzo para 2 personas en Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, ahí en Alberdi, España. Almuerzo para 2 en Nucha este mediodía y también 2 cervecitas en Eterna y una piseta, la cervecería Eterna obviamente, como los 2 premios principales para este mediodía, para quienes participan hoy y para quienes participaron ayer también. Vamos a estar sorteando esto. La consigna del día de la fecha es: ¿qué le dirías a ese amigo de toda la vida? ¿Qué te gustaría dedicarle hoy? Un mensaje que vos ¿qué le dirías? ¿Por qué le agradeces su amistad? ¿Por qué le agradeces a ese amigo o a esos amigos su amistad? 15 51 60 51. No es muy complicada, ¿no? No, está muy bien. ¿Por qué ¿Qué le le agradeces? decís a un amigo? ¿Por qué le agradeces? ¿Por qué le agradeces a un amigo? ¿Qué es lo que le agradeces? Y ahí vamos a ir desentrañando, a ver qué es la amistad. ¿Te parece bien? Está muy bien. ¿Está muy bien? Está muy bien. ¿O más o menos? No, para mí muy bien. De hecho, hay una cosa que pasa cuando esto es como filosofía de cada quien, que muchas veces la consigna es disparador de varias otras cosas. Sí. Es decir, como de cosas de la misma familia. Entonces está bueno como disparador. Faltan 2 días para el Día del Amigo. Bueno, cae domingo esto, ¿no? Se puede celebrar mejor que un día hábil, eso seguro. Digo, para quien le guste celebrar, una juntada, una cena, etcétera. Así que, tirando de esa piola, confío en que van a salir cosas lindas. 15 51 60 51. 15 51 60 51 las vías de comunicación. Mandanos tu mensaje hasta las 12, tenés tiempo. Contanos por qué le agradecerías a tu amigo y por qué valorás ese amigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que tu amigo sea tu amigo? 15 51 60 51, te escuchamos, dale. La gira Me Verás Volver es la gira con la que regresó Soda Stereo en el año 2007. Pero el disco en vivo, que bueno, sus canciones, muchas de las que escuchamos de Soda las escuchamos en vivo de este disco, es un disco doble que se lanzó un año después. Un día como hoy, el 18 de julio de 2008, Soda Stereo publicó en 2 CDs, todavía existían los CDs materiales, bueno, todavía existen también los discos de vinilo, aunque no es lo que se acostumbra, ¿cierto? Esto que estamos escuchando es de ese álbum de la gira Me Verás Volver, disco lanzado un día como hoy del año 2008. Nada. Diría que en las últimas, tal vez 2 décadas, ¿no? Hagan memoria ustedes, muchachos, riogalleguenses, que ustedes conozcan, que vayan a ver recitales a Buenos Aires. Conozco cada vez más. Sí, mucha gente. Aún en esta época de, la economía de hoy, comprarse un pasaje, hotel, etcétera, hoy está mucho más caro que hace 10 años, por decir. Pero este reci que estamos escuchando, que fue en el 2007, fíjense, ya pasaron casi 20 años, para este regreso de Soda Stereo conozco a una importante cantidad de gente que viajó a verlos en River.
Y lo digo porque creo que en los años sucesivos esto pasa cada vez más. Por ejemplo, mucha gente, incluso aquí colegas de este staff, que van a estar viajando a ver a Oasis, por ejemplo, o Oasis, como ustedes prefieran pronunciarlo. Sí, bueno, vos sabés que justo te iba a decir, el otro día hablaba con una querida persona, Silvia Cruz, seguramente la conocés. Colega. Ah, Silvita, Colega. sí. Hablaba Sí, con sí. Silvia Cruz, estuvimos charlando un rato, y me decía que bueno, que está ahí planeando un viajecito también para ir a un recital, y que se va a encontrar con su hermano, que no está acá viviendo en Gallegos, ¿viste? No, Entonces, como punto en común, Buenos Aires. ¿viste? Viajan, y yo le decía, pero, A que sea adivinar qué. ¿te gusta Oasis? Le decía yo, y me decía, no tanto, pero la verdad es que está bueno el hecho de poder compartir algo con mi hermano, ¿no? Claro. Como decir, bueno, nos encontramos acá en un punto en común, tal vez no es la banda que más me gusta, Ujú. pero el hecho de compartir está bueno, ¿no? Sí. Sí, la que le gusta la música. A mí, en lo particular, no me gustan los recitales. Me gusta, sí, el automovilismo. Si tuviera posibilidad De viajar. de viajar más seguido, y A ver sí, carreras. quería ver carreras, lógicamente, ¿no? No, hay público para todo, ¿no? Sin dudas. O capaz que iría al hipódromo de Carreras de Palermo. caballos, eso te iba a decir. Sí, No, hay- no, de hay- autos. De autos. Ah, Ahí está es bien. más complicado. Vas, pero no sabes con cuánto volvés. Lo más probable es que vuelvas sin un peso, ¿no? Tenés que dejar la billetera en la casa, en ese caso. Esto. Me van a tachar de burrero. No, Igual igual. lo decías en broma. No, Sí. lo digo en broma, claramente. Bueno, este reci que estamos escuchando, ahí está sonando de fondo Sueles dejarme solo, que es un tema súper rockero de Soda Stereo. Bueno, mucha gente viajó a ver a Soda en River. Dale un toque de volumen, Brian. Este segmento se llama Descubriendo el agujero del mate. Qué pedazo violero era Gustavo Cerati. Y lo que hacía en vivo era realmente extraordinario. Bueno, hablabas, Rodri, de Silvia Cruz. Claro, se encuentra con su hermano en Buenos Aires. Ellos son de Jujuy. Claro. Exacto. Entonces está bueno, se van a encontrar ahí para vivir una experiencia, digamos, y para compartir. Efectivamente. Me parece que es un buen plan, digo, compartir. Me ha pasado también, viste, de ir a recitales. De hecho, fui a verlo no fui a ver Oasis, pero fui a ver, creo que a Noel, si no me equivoco. A Gallagher. Noel Gallagher, exactamente. Que cuando vino solista fue una devolución de gentileza. Yo invité a un amigo a ver a David Gilmour en el hipódromo de San Isidro. En realidad la entrada la había comprado para ir con mi papá, quería ir a verlo con él, porque sabía que él me trasladó el gusto de Pink Floyd, digamos, ¿no? Dark Side of the Moon, el primer disco lo escuché por él, y no pudo por un tema de laburo, porque laburaba de noche, y dije, bueno, te invito a vos, le dije, al Champa, un amigo. Y lo invité, la pasamos bien, no sé qué, y un día me dijo, bueno, devolución de gentileza, vamos a ver a Noel Gallagher. La verdad, mucho no me gustaba, sinceramente, o sea, no era mi estilo de música, pero ni a ancho. Pero me pareció que estaba bueno, o sea, bueno... A los que les gustan los recitales, digo, compartir algo de música. Además la vibra, ¿viste? La gente saltando, abrazándose. Digo, que creo que es un momento muy particular. Tan particular como los mates que nos estamos tomando esta mañana de la mano de Nica Mancilla. Sin dudas. ¿Sabes qué a mí me pasa esto de disfruto mucho de un recital? De un recital que me gusta, disfruto muchísimo. Para mí es una experiencia memorable. Pero también he hecho esto de ir de buen acompañante y terminar viendo un buen show. Por ejemplo, a mí no me gusta Abel Pintos, que justo hablamos de Abel Pintos hace poquito porque vino a tocar y vos hiciste una breve reseña ese día, un comentario del reci. Ujú. Y me pasó ir de acompañante Sí. y recuerdo cuando había grabado en estudio Cactus de Gustavo Cerati y lo tocó en vivo acá en el Boxing, acá Sí. cerquita, y fue una cosa realmente extraordinaria. Esa versión de Cactus en vivo de Abel Pintos, alta versión y alta interpretación. Y lo disfruté muchísimo y fui de acompañante. No sé, me gusta. Y también me dispongo a vivir la experiencia antropológica de ver un recital aunque no me guste el género. Por ejemplo, cuando viene es el Paseo de Gallegos, ese después por ahí los critico, o sea, digo, no me gustó, pero voy, o sea, vivo la experiencia. Por ejemplo, fui a ver a Airbag y no me gustó. ¿No te gustó? Por distintas razones. Ah. Pero básicamente es como, no me creo el chiste, pero es otra discusión. Sí, Digo, sí. de ir a ver, vivir la experiencia del recital. O algunos recitales de otros géneros. Por Ajá. ejemplo, la Mona Jiménez estuvo el año antepasado, gratis en el paseo. Y dije, además otra cosa, no digo, la Mona
ojalá no, larga vida la mona. Él ya dijo, ¿no? Tengo más noches que la luna. Sí. Lo dijo él. Es una leyenda viva. Pero convengamos que tal vez fue la última actuación de la mona en la Patagonia o en Santa Cruz o en Gallegos al menos, ¿no? Tal vez, porque está grande. Y es posible. Entonces son esas cosas que decís, no quiero que me lo cuenten, quiero verlo. Bueno, Tal vez no me guste, pero quiero verlo. Ahora dentro de poquito, la semana que viene, va a estar ¿qué personajes? Que se frustró en diciembre por problemas climáticos, ¿se acuerdan? ¿Lo irías a ver a qué personajes? Sí, sin dudas. De hecho, iba a ir a verlo ese día. Y vas a ir a verlo ahora Sí, el 26. No solo eso, pueblo chico, vivo a media cuadra. Ah, bueno. A una cuadra. Aún cuando no quisieras escucharlo, lo vas a Lo escuchar. escuchás, claro. Es como si la banda estuviera tocando en mi dormitorio. Más o menos el Paseo de Gallegos, cuando te vas a la cama, sí o sí tiene que ser después que termine todo, porque es como si estuvieran tocando o en el baño, tal vez. O sea, no tenés chance. Un nivel de volumen que hace temblar los calefactores. Todos ¿En los serio? calefactores vibrando. ¿Vibran los calefactores? Sí. ¿En serio? Sí, Bueno, sí. ¿qué temita ese? Cuando estás cerca de una cancha o de algún predio, ¿no? Yo tengo un amigo que vive cerca de la cancha de Huracán, enfrente, literalmente. ¿Ahí tocó la renga, no? Tocó la renga y el otro día lo fue a ver a campo y después lo fue a ver en el balcón. O sea, se sentó en el balcón y se puso a verlo desde el balcón. Digo, está bueno si te gusta lo que estás escuchando. Ahora, si no te gusta, es todo un tema, verdaderamente. Sí, así es. Sí, me parece a mí, o estamos en modo vacaciones. En cualquier momento nos podemos, no sé si el almuerzo falta para eso, pero estamos en modo vacaciones. Son las 10:04. Paciencia que ya vamos a abrir títulos. Hay mensajes de oyentes ya por la consigna. Ah, me encanta. Hacemos, ¿le parece? 1551. Perdón, Sí, me 1551, 6051. Hacemos lectura de mensajes como para abrir el paño, digamos, de la consigna del día de la fecha. ¿Por qué le agradecerías a ese amigo y qué es lo que le agradeces? Es abierta la pregunta en realidad. Es una pregunta, ¿por qué tu amigo es tu amigo? Podemos decir de alguna forma u otra, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace tu amigo? A ver. Primer mensaje de la mañana, anotemos a Alejandro 960. El DNI tiene que ver con que participan por los premios del final del programa. Pasadito el mediodía vamos a sortear cosas ricas para compartir, para comer. Bueno, justo, muy oportuna para hacerlo en el Día del Amigo también. Hola, a un amigo le diría gracias por estar. Bien. Gracias por estar. Ese es su mensaje de Alejandro 960. Una breve reflexión. Digo, estar es muy importante. Súper. O sea, no siempre un amigo tiene la solución para los problemas, pero el hecho de que te acompañe en el momento indicado y de que esté en el momento indicado es todo, en realidad, ¿no? Estar es esa palabra tan sencilla y tan simple. Yo creo que ahí se resume en muy buena medida lo que es la amistad. Buenos días, a mi amiga Susana le agradecería su presencia amorosa en mi vida desde hace 36 años. Me muero. Saludos a todo el equipo, nos dice María Fernanda. María Fernanda. Saludo a María Fernanda. La anotamos a ella también, le Bueno. mandamos un beso. A Susana le agradece por su amistad, 36 años de amistad. Una vida. Una vida, ¿no? Les pregunto, aprovecho ya que dijo 36 años, un número importante. Sí. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la amistad más añeja que tienen? Longeva. Sí. Y en mi caso, a ver, tengo 43, te diría, redondeando 33. 33. O 30 seguro. Fa. Porque tengo amigos de la adolescencia que son mis amigos muy cercanos al día de hoy. Desde el secundario, de la primaria. Claro, y del barrio también. Mirá. Incluso íbamos por ahí a la misma escuela, entonces era escuela más barrio, el mismo amigo, digamos. Y son gente con la que vos todavía te ves. Todavía tenés relación y Sí. compartís cosas y saben de tu vida. Sí, de hecho están, hablamos hace un ratito, esos que contás con los dedos de una mano, o sea, Sí. los que primero contás, ahí están un par de ellos. ¿Hay un par de esos? Sí. ¿Nica? Sí, lo mismo. Tengo. Vamos a amigo terminar todos llorando, ¿eh? del- Lloramos del en colegio, 5 minutos todos, ¿eh? Del Fátima ahí del año 84. O sea que son 41 años. Sí, terminamos incluso secundario. Ahora hace mucho que no nos vemos, pero siempre, la última vez que nos vimos fue el año pasado. Yo me iba, él se iba también de viaje y yo también me iba de viaje, pero íbamos a distintos lugares. Desembarcábamos en Buenos Aires y cada uno viajaba para otro lado después, ¿no? Pero siempre nos cruzamos mensajes. Y después tengo a mi amigo Javier, que ahora vive en Calafate, que vivió muchos años en Chaltén. Y también a él lo conozco del 86. Mira vos. Después tengo amigos del barrio, ¿no? Con los cuales Roberto Altamirano, nos criamos juntos en el barrio Fátima, pero de añares. A propósito, te hago una pregunta. Sí, Vos que tenés 41 sí. años de amistad, y también abro para todos, ¿no? También para el Sí. que está escuchando, digo, el tiempo que uno lleva de amistad con alguien,
hace más fuerte, o sea, el tiempo hace más fuerte, hace más valiosa la amistad, necesariamente. Vos sabés que a veces Sí. está buena la pregunta porque a veces depende cómo se dé o cómo se vaya cultivando esa amistad, porque a veces te dejas de ver por distintas circunstancias que no coinciden por cuestiones laborales, por otras cuestiones, y pasa, ¿viste? O te olvidás, no te olvidás del amigo, pero te olvidás para ciertas circunstancias que tenés ese amigo. Sí. Pero depende de cómo te maneje el tiempo, ¿no? Hay una cosa que no responde a tu pregunta, pero me gusta como reflexión. Vieron que hoy en día hay recortes en redes casi de cualquier cosa, ¿no? Según lo que a uno le guste. Y a mí, ya no sé, siguiendo qué páginas, me empezaron a aparecer muchos fragmentos de Borges, que además era un tipo extraordinario para escuchar. Y hay un video muy viral de Borges, de una de sus tantas conferencias, donde él habla de su relación con Bioy Casares, otro escritor argentino, Adolfo Bioy Casares, y dice... tengo amigos muy muy cercanos que tal vez los vea 3 o 4 veces al año, no más. Y él dice, la amistad puede prescindir de la frecuencia. Tal cual. En cambio, el amor no. El amor está lleno de ansiedades. Y me pareció una síntesis extraordinaria. Excelente. Y es cierto, el amor está lleno de ansiedades. Es decir, la relación de pareja está llena de ansiedades, inseguridades, miedos, temores. Bueno, nada, un montón de otras cosas. Sí, mambos. Claro, Sí. un montón de otras cosas, todas muy humanas, digamos, que Que uno deposita en la persona que lo acompaña. y la amistad, que puede también tiene sus bemoles, pero una cosa que me pareció interesante de esa reflexión es, el amor está lleno de ansiedades, en cambio la amistad no, y puede prescindir de la frecuencia. Y eso es cierto. Vos recién lo decías, Nica, Sí. un amigo por ahí que cosas de la vida, distanciamiento, pero no es que deja de ser tu amigo. No, claro. Es tu amigo y tal vez lo viste una vez en el año. Entonces, a mí Sí. esa cosa de la amistad prescinde de la frecuencia me parece como una de las claves de la idea de amistad. Tal cual. Lo comparto, simplemente es un video muy viral de Borges que vale la pena escucharlo por muchas otras razones y sobre todo leerlo, ¿no? Digamos, era un gran escritor. Che, me encantó la frase esa. Y es verdad, es cierto, ¿eh? O sea, estoy pero completamente al 100. De hecho, desde que me vine a vivir a Gallegos y cada vez que vuelvo a Buenos Aires me sigo encontrando con la misma gente y por ahí hablamos muy pocas veces al año. Pero, ¿viste cuando es como si te hubieses visto ayer? Básicamente, Bueno, ¿no? eso pasa también. Que te encontrás y Absolutamente. decís, ¿qué hace? Decís, ¿qué hace? Como si lo hubiese visto hace 10 minutos. Y vos ese Y tipo, cruzás pará, lo la ves hace 2 calle años. como si... A mí me pasó con un amigo, cruzamos la calle en Córdoba hace 3 años, además nos encontramos con una situación de salud, o sea, no era algo deseado, y es como si hubiéramos esa charla cruzando la calle, era la continuación de la última vez que nos habíamos visto hacía años. Fantástico. Entonces eso es muy loco, ¿viste? Es muy loco eso de la amistad. 15 51 60 51. Siguen llegando los mensajes por el Día del Amigo. A ver. Cerramos este primer bloque de participación de oyentes con Fabiana que dice: hoy, a esta altura de mi vida, solo tengo que dar gracias a una amiga, Normita. Gracias por haber estado en todos los momentos de mi vida. Nos conocimos cuando teníamos 14 años y fuimos amigas cuando comenzamos a trabajar en el taller de cerámica. Y ella hasta el día de hoy está, un llamado está, una salida está, un consejo está, una comida está, un pañuelo está y está. Totalmente agradecida con ella. Nos dice Fabiana, que nos dice buenos días. Así que anotemos a Fabiana para los regalos de esta mediodía. Me encanta la consigna del día de hoy. Me encanta el feedback que estamos teniendo con María Fernanda, con Alejandro, con Fabiana, con todos los oyentes. Alicia, ¿estás ahí? 15 51 60 51. Te seguimos escuchando en la previa del Día del Amigo en Arriba el Día. Vestite de verde amarelo y escuchá la 100.9. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y por nada está siempre conmigo. Es una gran versión esta de Ataque 77 que recuerdo ha sonado en vivo. Acá digo, Ataque vino muchas veces a Gallegos, ¿no? Y recuerdo una vez, tal vez lo recuerde mal, pero creo que fue la vez que tocaron en el Hispanoamericano presentando el disco Antihumano, que ahí pude escuchar esta versión de Amigos y es que termina con un tema de Sumo. Además. Es fantástica. Realmente fantástica. Muy emocionante, además. Muy emocionante, alta versión. Siendo las 10 de la mañana, 12 minutos, nos damos una vuelta por las noticias. Hay un incendio que vas a comentar Rodri enseguida. Y quiero hacer eje, muchachos, pero también abrir el micrófono,
porque me parece que lo interesante acá es comentar primero, es decir, contar el hecho, en este caso son declaraciones, y después analizarlo un poco. El personaje es Jairo Enoch Guzmán, líder de la Libertad Avanza aquí en Santa Cruz. Enseguida, por mi parte, voy con eso. Es trabajo periodístico de otros medios porque es asiduo entrevistado de otros medios últimamente el titular de la Libertad Avanza en Santa Cruz, y hay cosas que me han llamado la atención. Precandidato a diputado nacional. Eso es lo que confirmó ayer. Y dijo algunas otras cositas que eso es lo que está bueno, como abrir el micrófono. Pero, ¿qué pasó? Un incendio, Rodri, que... ¿Sigo yo nomás? Métele, sí. Okay. Sí, me quedé pensando. Jairo Enoch Guzmán, que viene hablando bastante últimamente, ¿es cierto? Sí, es cierto, Sí. Es eso. Viene hablando bastante, y acá, a ver, me parece que se sabe que nosotros tenemos una postura crítica. Digo, si uno tiene que sincerarse rápido, decís, tenemos una postura crítica de la Libertad Avanza en general y de la performance, digámoslo así, de Jairo Guzmán. Nos invito a hacer el ejercicio de pensar un rato tranquis. Teniendo esa postura crítica, pensar un rato tranquis. Voy con los textuales y micrófono abierto, compañeros, para que comentemos algunas cosas. A ver. Bueno, a ver, la noticia sería que confirmó ayer, dio una entrevista en el Multimedios de la Opinión Austral, es decir, en la radio, en el U12, y también en FM Tiempo. Entonces, esto tiene réplica en sus respectivas páginas web, diarios, etc. La noticia, si uno lo dice en una línea, es que confirmó que va a ser candidato a diputado nacional. Pero a mí me interesa, del detalle, algunos párrafos que vienen de esas declaraciones radiales. Primero, cuento sus textuales y después lo analizamos un poquito si tienen ganas. El trabajo que ha venido haciendo en toda la provincia también ha dado responsabilidad sobre mí, que es encabezar este proyecto que quiere llevar adelante en la provincia esta elección. Ese es el textual. A ver, acá abro un punto, es trabajo territorial en toda la provincia vinculado con decir, bueno, tengo que ser candidato a diputado. Con lo que me quedo de esto, porque la verdad que si uno ve las reuniones partidarias de la Libertad Avanza en el interior provincial, son en general reuniones nutridas, es decir, hay una muy buena cantidad de público asistente a esas reuniones. Y Jairo Enoch Guzmán habla de ese desarrollo territorial vinculado a su candidatura a diputado. Como para ir abriendo así ventanas. ¿Qué dijo ayer? Hoy llegó, esto lo tomó de la Opinión Austral, para citar la fuente. Hoy llegó el momento de definiciones y de dar un paso adelante. ¿Quiénes son los que están dispuestos a dar esta batalla cultural y política en representación de la provincia en el Congreso de la Nación? Conozco cada rincón de la provincia, gracias a Dios. Hemos tenido una muy buena aceptación desde que esto comenzó con el trabajo que nos encomendó el actual presidente Javier Milei a dar esta batalla cultural. En esta nota que edita sus declaraciones radiales hay varios párrafos donde habla del apoyo de la juventud. Es decir, que en términos etarios hay mucho joven de la Libertad Avanza. Ahora paso a otro textual. Tenemos un gobierno nacional que está pidiendo ayuda. Un presidente que está pidiendo ayuda al pueblo para que este año logre fortalecer el Congreso y poder hacer las reformas necesarias. Y acá es donde vienen todos los puntos de discusión. Porque uno dice motosierra, relación, Milei, provincias, y hay muchísimo conflicto. Por decir cosas cantadas, vialidad nacional en este tiempo, estado de las rutas, que más o menos tiene que ver lo mismo, pero ahí también hay un fondo a las provincias que el gobierno se lo está quedando, y los gobernadores a través de los legisladores tratando de discutir esto en el Congreso Nacional. Una puja, ¿cierto? Y claro, supongamos que Jairo Enoch Guzmán, hagamos el ejercicio de imaginación, es electo diputado, sea por la mayoría o por la minoría, es decir, entrando primero, segundo, tercero, porque elegimos 3 bancas. ¿Qué va a hacer ante el dilema por el cual Nación recorta, pero la provincia necesita? ¿Qué es ayudar al presidente? ¿Votar al libro cerrado y que eso perjudica a Santa Cruz? ¿O defender intereses que en ese contexto del año que viene se defiendan en Santa Cruz y que eso genere una discusión con Nación? Ese es el punto, que quiero decir, es un punto de análisis, que es una clave de análisis, me parece, para todo lo que viene, tomando estos textuales. No sé si, así haciendo ejercicio de esto, de ir razonando juntos, ¿qué les sugiere esto? Hay más textuales, pero lo que quieran ir apuntando, chicos. Coincido con vos y también coincido con esto de que son cada vez más nutridas las reuniones de la Libertad Avanza en todo el interior de la provincia también. Y ayer hablábamos con un colega y justamente estábamos tratando de entender por qué, ¿no? Y creo que la respuesta no es tan complicada. Me parece que la respuesta es muy simple.
Me parece que en Santa Cruz la gente no quiere, no está contenta hoy con el presente y tampoco porque es difícil dar respuestas en un contexto de crisis como este, y tampoco está contenta con el pasado. Entonces, digo, la alternativa que ven en muchos casos es gente que inclusive no les provee nada, ni siquiera tienen las herramientas para darles ni siquiera absolutamente nada, que sería la tercera alternativa, la Libertad Avanza, digamos, ¿no? O para darles una promesa, ni siquiera, o sea, digo, la Libertad Avanza no tiene el aparato político que han tenido otros espacios en Santa Cruz, y sin embargo te llena locales. Claro, sí, lo que tiene, es cierto, no tiene Sí. una estructura tradicional, porque es un partido nuevo. Sí. Lo que sí tiene es que el factor novedad, todavía, el apoyo de Milei que tiene, lo puede capitalizar, y después claramente tienen financiamiento. Juli Quirós quiere aportarnos algo desde los controles también. Por supuesto que micrófono abierto, Juli. Creo que está cerrado. Ahí te En escuchamos contra de lo que está expresando Jairo Guzmán, que dijo que los sindicatos y los políticos son el cáncer de Santa Cruz. Justo, en es, tiempo justo es sur. el siguiente textual que iba a comentar, porque en el diario La Opinión, que también habló, decíamos, dijo un textual parecido. Es: uno de los principales problemas son los sindicatos que destruyen lo que tocan. Eso dijo en el otro medio. Hay que decir que los sindicatos en muchos casos son los que han logrado elaborar los convenios colectivos de trabajo, que le dan una mínima certidumbre y un marco de legalidad al desarrollo del trabajo en la provincia. Es complejo pretender representar a una sociedad que detestás, básicamente, porque él detesta a los políticos y al trabajo estatal y a los sindicatos, y en Santa Cruz hay una fuertísima presencia de eso. Y a educación Otra cosa, pública. ¿eh? A la educación pública igual. También, sí, que acá ha dicho que era una institución, que la educación, la escuela en sí era una institución fascista, lo dijo en una entrevista que le hicimos en alguna ocasión. Lo complejo de todo eso es caracterizarlo como cáncer, pero pretender ser político, o estar siendo político. Porque si vos decís, los políticos que hasta acá gobernaron fueron malos, si querés, porque es bastante triste la analogía, siendo que es un tipo que trabaja en PAMI con mucha gente de cáncer que incluso han fallecido en este tiempo, con todo lo que ello implica, ¿no? Con toda la connotación. Y además decir que son un cáncer y vos pretender ser eso mismo, ir hacia eso mismo. Y no decir, no, nosotros venimos a la política a pretender ideas nuevas. No, los políticos son un cáncer. ¿Y vos qué pretendés ser? Sí, es... ¿O qué sos? Porque sí, es político. Sí, es el discurso de la antipolítica al máximo. Sí. Y además ya está incluso bastante trillado, pero creo que hay que decirlo. Muchas de las prácticas de la Libertad Avanza son de esto de la casta a la que Olvídate. critican, digamos. Olvídate. ¿no? La Entonces hay un punto de falsedad, o un punto central de falsedad, de contradicción. La cuestión le da. Pero que le sigue funcionando, digamos, al menos para llamémoslo, no que será un 30% de la sociedad, probablemente veremos cuánto, ¿no? Es un poco fluctuante, pero supongamos un 30, Sí, 35. incluso empleados públicos, ¿no? Que han votado y que después dicen, ¿cómo puede ser? Conozco casos de Vialidad Nacional, que era como, y te estás quejando de algo que estaba cantadísimo, amigo. Vos votaste eso. La cuestión es, muchas veces, a mí no me gusta faltar el respeto ni descalificar a nadie, ni menospreciar, ¿no? Pero claramente cuando el adversario político o los exponentes políticos, ya sean de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro o lo que sea, tienen fundamentos, son bastante más considerables que lo de este muchacho, que en muchos casos repite las premisas de la batalla cultural que dicen en los streams y demás, toma muy bien nota y replica al hilo lo que dice Milei y compañía, pero denota una gran ignorancia en muchos casos. O una Sí. falta de anclaje con la realidad, aunque Sí, sea. ¿sabes, Juli, Porque que yo entiendo lo que es el mundo pretendido que tienen ellos con su batalla cultural, ¿no? O la sociedad pretendida a la que van. Pero hablar de tal manera de una sociedad en la que vos te desarrollás, vivís, y además haciendo descalificativo como si vos vivieras en un pedestal moral que todos ustedes son una mierda y nosotros venimos a hacer la transformación moral de esta sociedad, es verdaderamente triste y es verdaderamente llamativo que haya gente que tenga intenciones de seguir, aunque entiendo, como decían ustedes, que este tipo de personajes es fruto de un descontento muy grande. Claro. Pero y el problema que hay es que
él está haciendo política. Lo que no están haciendo muchos otros. Que pretenden que después se quejan, ¿no? Dicen, no, porque ustedes, no, porque viene la derecha. ¿Y vos qué estás haciendo para que no venga la derecha? Porque entiendo que hay algunos que están en el ejercicio de sus ejecutivos y tienen un montón de quilombos diariamente, ¿no? Pero uno no, ya fue un candidato, Jairo Guzmán es un candidato oficializado, no hay ningún otro. Están todos escondidos. Sí, al mismo tiempo están. Sí, pasa. Y las estructuras tradicionales también con sus propias internas y crisis, ¿no? Crisis de las estructuras tradicionales. En la línea de lo que decís, Juli, si uno observa las declaraciones de Jairo Guzmán, diría incluso en este año y medio, es decir, desde todo el año pasado y ahora, es un buen repetidor de las consignas nacionales sin ningún tipo de pensamiento propio ni matices. No hay matices. Claro. No hay matices que vos digas que hace anclaje en lo local en algún punto. No, y quizás lo único, no para destacar, sino por lo único que sobresale este personaje, es por su alto grado de xenofobia y discriminación, ¿no? Sí, muy agresivo. Bueno, xenofobia, discriminación, pasó que se comió una demanda por aquella bandera de la diversidad sexual prendida a fuego, que es una fotografía que él posteó, ¿cierto? Y eso ciertamente es homofóbico, básicamente, para poner un botón de muestra, ¿no? Cierro con esto en tanto a lo que a los medios colegas editan de las entrevistas radiales. Tema vialidad, por ejemplo. Habló de Vialidad Nacional. Vieron que en Vialidad Nacional fue designado un hombre de su confianza, que además es medio familiar de él. En Vialidad Nacional hay 200 personas, y de esas, las que realmente trabajan son 70, dijo ayer. Hay gente que trabaja, me saco el sombrero con los empleados viales que trabajan, que andan en la ruta, que se esfuerzan. Pero después pasa como en todos los entes. Tenés otra parte que solamente se beneficia para tener un sueldo y una estabilidad económica. La responsabilidad, en relación al estado de las rutas, es de esta gente que está atornillada en una silla, cobrando sueldos millonarios para no hacer nada. Esto dijo ayer de Vialidad. Y acá, si uno abre la discusión, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de conflicto? Los trabajadores viales que vienen manifestándose a lo largo vamos a hacer recorte de este semestre nomás, vienen diciendo, no solo no hay mantenimiento de rutas, sino que tampoco hubo plan invernal. Y en el medio de todo esto, el ex titular de Vialidad Nacional aquí, Paulo Croppi, se fue por la puerta de atrás de manera realmente muy poco feliz. Después de que sacaran el monumento Osvaldo Bayer, que fue como la noticia más resonante, es decir, nada que tenga que ver con una obra vial, sino con sacar el monumento, y es su batalla cultural. Esa es la clave, ¿no?, en la que lo plantean, y se fue además denunciado penalmente. Entonces, lo que Jairo Guzmán describe básicamente es la idea de ñoquis, ¿no?, o atornillados. Supongamos que sí, démosle el beneficio de la duda, pero acá se abre esta discusión que es, hay que reestructurar, hay que desarmar un organismo histórico en Argentina por los ñoquis, o hay que hacerlo funcionar de manera eficiente, eficaz, y que quien no labura se ponga a laburar, pero que vos tengas un plan de trabajo, porque el punto, recordemos, es que lo que decían los trabajadores es que no había planes de trabajo. Claro. Ni obra, pero ni siquiera mantenimiento de rutas de plan invernal, es decir, como de manual. Es el punto número 1 para febrero o marzo de cualquier administración de Vialidad Nacional en un distrito, que es decir, estamos en la Patagonia, se viene la nieve, se viene la escarcha, tiene que haber un plan. Es que los trabajadores decían que no había, entonces ahí es donde está la contradicción entre lo que él describe como son estos que no laburan, pero en realidad los jefes, designados por él mismo, no tienen un plan. Sí, exacto, pero esos planes de trabajo no lo tienen ni para Vialidad Nacional, ni para ANSES, ni para el PAMI, donde está este hombre. No existe. Me han dicho que en el PAMI sigue trabajando de la misma metodología como se venía trabajando ya. Y no ha llegado Guzmán y ha hecho no, vamos a trabajar de esta manera. Sí, además, Nica, hay que decir una cosa. Ellos que tan mal hablan del empleado público, el empleado estatal, son los que le están enseñando a ellos cómo son las cosas, cómo funcionan, claro. Porque ellos no fueron ni en ANSES, ni en PAMI, ni en ningún ente como decís vos, a implementar, no, lo que se hacía hasta ahora estaba mal, vamos a hacerlo de vuelta. A ellos les enseñaron esos trabajadores públicos a los que ellos detestan. Les enseñaron lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer y cómo lo tienen que hacer a futuro.
lo mismo que dicen ustedes de vialidad. De buena fuente sé que cuando llegó el pibe dicen que tiene el nuevo Giovanni Alvea, creo que se llama. Sí. Tiene otra impronta más cercana incluso que lo que estaban antes, que Croppi y Borges, pero que también es como que me des una nave espacial. Y sí, yo me voy a sentar, voy a agarrar el volante y me se voy da a sacar esta una paradoja, foto, se da esta paradoja de que terminan aprendiendo de los trabajadores con experiencia e historia que son buenos en lo suyo. Eso pasa, digamos, le terminan explicando las cosas la gente de planta, de carrera, que están hace muchos años ahí, contando a los nuevos, en este caso gerenciadores, digamos, de cómo se labura. Entonces, Sí. viste, ahí es donde vos decís, si yo entro insultando, es decir, digo, sos el cáncer, que es una figura espantosa además, después otra que usó es Parásito. Ayer le dijo Parásito a Ate y Alejandro Garzón. Sí, perdone. Sí. A Carlos. No dijo... Perdón, Carlos Garzón. Alejandro es el ex secretario de Ate. Déjame hacer un paréntesis ahí porque si no pasa de largo. Sí. Es el titular del PAMI, es decir, una obra social. Que el titular de una obra social utilice la palabra cáncer para insultar. Para insultar es verdadera, es lo que decía Oye, Juli. sí. Es verdaderamente Un horror. es un horror, verdaderamente. No, ni siquiera no. Sacalo saquemos la política, dejemos todo de lado. O sea, pensalo. Sí, Pensalo. y hay otra cuestión que en muchos casos no se exige, ¿no? Un certificado de sabiduría, ¿no? Para nada, sobre todo en el Estado, ¿no? Pero cuando vos, encima de ignorante, sos soberbio, desnudás todavía más tu figura, porque incluso se puede llegar a la política sin saber y aprender. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, de Alfredo De Angeli, ¿no? Que hoy es senador nacional, que el tipo llegó siendo un campechano, productor rural, que después de la 125 levantó su figura, pero como que iba desde ese lugar, desde el, bueno, yo vengo de otro lado y no sé, pero él acá viene con soluciones mágicas sin saber y encima con soberbia. El mundo según Jairo. Y además hay que decir, en lo que vos señalabas de cáncer, nosotros hicimos una entrevista con un hombre que se llamaba Walter Klimis, que le demoraron en varias ocasiones su tratamiento y que terminó falleciendo. O sea, su condición de salud, si bien tenía una enfermedad, cáncer. ¿Y quién le negaba, Juli? ¿Quién le negaba el tratamiento? PAMI. El mismo PAMI. El día que salió acá a la radio, que salió con los chicos de Fuera de Contexto, a la hora lo llamaron y le dieron el tratamiento, los medicamentos. ¿Es el hombre que necesitaba. falleció hace pocos días? Exacto, en Calafate. En Calafate. Que vos, Rodri, lo comentaste la semana pasada. Sufrió un deterioro de salud tal que al final... Sí, irreversible. Cosas que no se pueden Entonces postergar. el cáncer no es una figura muy feliz. Podés decir un montón de otras cosas, pero... Sí. Bueno, en fin, decíamos que quien nos escucha con frecuencia sabe que tenemos una postura crítica de La Libertad Avanza y de Jairo Guzmán. Y bueno, pero creo que está bueno analizarlo, por supuesto que con nuestro punto de vista, pero ir como desgranando y tratando de pensar. Es muy difícil, estamos en una época muy violenta y de mucha agresividad. Y el punto es que eso no es gratis. No es gratis, la agresividad no es gratis, el insulto no es gratis, hacer angustiar a mucha gente no es gratis. No sabemos dónde termina esto, pero sí que se genera mucho malestar en mucha gente. A mí me llamaba la atención que me sumé a la radio en marzo, me sumé al programa, quiero decir, cuando empezamos a hacer las entrevistas con trabajadores de Vialidad Nacional, después del INTA, cuando estuvieron del Correo Argentino, me acuerdo en marzo. ¿Sabés qué escuchaba? A nosotros la gente nos entra por los oídos porque tenemos auriculares puestos. Escuchaba angustia. Mucha angustia. ¿Viste cuando alguien está hablando muy angustiado? Y eso no es joda. No es joda para una sociedad vivir así. Está pasando en el Garraham. Ayer hubo una marcha en el Garraham porque hubo una marcha muy grande y ya enseguida dicen, pero están estos tales y tales y tales partidos políticos. Entonces juegan a la grieta, digo, en la discusión pública. Y el Garraham se fueron 200 trabajadores en los últimos meses. Es un desguace de el hospital pediátrico más importante de Latinoamérica. Y es que ¿es gratis eso? No es gratis. No es gratis. Sigue pasando. Dejó de ser título de etapa, dejó de ser la gran noticia, pero sigue pasando. De hecho, lo irónico es que en estos últimos 20 días se conoció una nueva resolución del gobierno nacional, por lo cual se cambia el sistema de residencias, que es una de las claves de la formación de los médicos pediatras, o médicos, uno dice por genérico médico, no distintas especialidades de la República Argentina. Y eso
lo rompieron hace 15 días. Digo, todo esto no es gratis, gente, no es gratis. Y si a eso le sumás agresión verbal, o sea, el término este de cáncer como crítica y que es insultante, digamos, es una ensalada demasiado complicada para convivir y para estar sanos mentalmente. Digo, en nuestra en cómo tenemos nuestra cabeza sencillamente para convivir con nuestro vecino, mi amigo, mi lugar de trabajo o nosotros al aire y los oyentes escuchando. Lo peor que esta persona nunca pide disculpas, porque las debería pedir. ¿Te acordás cuando estuvo la gente de la bancaria, la gente del INTE de Vialidad acá? Hace 2 meses. A la hora él hace un posteo. Eso es una persona, una provocadora. Hizo un posteo con una foto de este estudio donde estamos nosotros ahora, con las entrevistadas fotografiadas, que en realidad era la foto que sacamos, nuestro medio sacó para publicar la nota en la web, y puso algo así como se les va a acabar. Se les va a acabar la joda. Era el concepto palabra más, palabra menos. Bueno, después vino cierre de un banco de nación en el interior de la provincia, 28 de noviembre. Cierre de Vialidad Nacional y el INTA que está cerrando en sus dependencias, que en Santa Cruz son 8. Es una cosa realmente brutal. Bueno, en fin. Creo que tenemos que hacernos el tiempo para hablar de esto. Lo estamos haciendo. Si veo aquí el intercambio de mensajes con oyentes, hay un montón y eso es lo lindo de esta mañana. Enseguida vamos con eso, Rodri, y ya que estamos, retenemos la consigna y acá me apunta Brian. Y actualizamos datos del tiempo. Y actualizamos datos del tiempo. Empiezo por acá, para ponerme al día con oyentes. Me apunta Brian desde los controles que vino Jorge Curinao, que es un amigo muy, muy cercano, un amigo que saludaré este domingo, y trajo algunas cosas para compartir. ¿Qué nos trajo? Vi un paquete por allí. ¿Qué son? ¿Son facturas? ¿Cosas de panadería? Bueno, muchas gracias. Eso es un amigo, A Jorge Curinao, que es oyente de la radio. Ya, es amigo personal muy, muy cercano. Y bueno, un gran abrazo para él. No lo veo hace bastante. Tenemos contacto y ojalá nos veamos pronto, de veras. Qué grande, qué grande. Bueno, gracias. ¿Vas a compartir o...? No, es que es para todos, no es para mí. No, digo, es mi amigo, pero no es que lo trajo para mí. Trajo para compartir, es oyente del programa. De una. Vamos, ¿pero me vas a compartir igual? Por supuesto. Porque siempre te comes todo vos. Cada vez que traen algo, agarrás y te pones... Agarras, ¿sabes lo que hace? Es exactamente al revés. ¿Sabe? Yo le voy a contar a usted lo que... Perdón, discúlpame. Disculpame vos ahora, desempata Nica. No. Lo metemos en el día. Perdón, ¿no? Yo le voy a contar a usted lo que hace Leandro Dolan. Cuando traen sanguchito, no sé qué, el tipo viene con el tupper en la mochila. No. Y se mete los sándwiches en el tupper. Es difamación. Esto es un acto de difamación. Y yo le digo, pero escuchame, es para compartir, Leandro. Es para compartir. ¿No te por vos fuiste a jardín? Le digo. No, mentira. Verdad. No, igual, mentira. Igual una cosa es que esto está todo... No sé, Rodri... Sí. Esto se puede ver. Esto es como el bar. Sí. Nuestro bar es el YouTube. El YouTube queda todo registrado. Y acá el que trae tupper... ¿Quién es? Sí, soy yo. Pero no es un tupper. El sarcófago de Pikachu. Es el sarcófago de Pikachu que sigue estando acá. 1 grado 4 décimos la temperatura en la capital. El cielo está cubierto, completamente cubierto el cielo en la ciudad de Río Gallegos. La humedad del 82%, la presión 985 hectopascales y la visibilidad es buena, de 30 kilómetros. Hay un poquitito de viento, pero muy poquito, ¿viste? Como decís, nada, es una brisita, es una caricia, algo menos que una caricia. 6 kilómetros por hora que está soplando del sudoeste, y la máxima para hoy de 5 y la mínima de 0 en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, República Argentina. Vamos con una nueva tanda de mensajes. Reiteremos antes la consigna, Rodri. La consigna, por el Día del Amigo, 1551 6051. Tenemos 2 regalos que son para compartir, que son para que invites a esa persona que tanto querés, a esa persona que te acompaña, a esa persona que está, me gustó esa palabra, está siempre, en los momentos que tiene que estar, a tu amigo. Si contestás al 1551 6051, si nos contás por qué tu amigo es tu amigo, por qué lo querés, qué valores, qué es lo que vos valoras de tu amigo. Es abierta la consigna. ¿Y quién es? Si querés saludarlo y poner nombre y apellido, saludo a mi amigo tal, le agradezco por tantos años de amistad, porque hizo esto, porque estuvo en tal momento, porque me ayudó cuando estuve mal, cuando estuve bien. Bueno, 1551 6051, abierta la vía de comunicación. ¿Quién te dice? Tal vez sos vos el que está almorzando en Nucha el fin de semana. Buen día a mi amiga Sandra Maldonado. Le diría gracias por estar siempre en los momentos malos y buenos y siempre escucharme con mucha atención. Gracias, soy Elizabeth.
Elizabeth. Y nos deja su DNI completo, anotemos sus últimos 3, 650. Me encantó el mensaje. Muy lindo su programa, los felicito a todos, besitos. Así Qué cierra. grande, qué linda, Elizabeth. Un beso grande, gracias por estar ahí. Qué lindo es poder decirle a la gente que quiere las cosas en el momento adecuado, como lo hace Elizabeth y como lo están haciendo nuestros oyentes en este momento. ¿Me deja mandar un saludo? Desde ya. Le mando un feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de mi comadre Fabiana Vargas. No sé si debe estar trabajando en el laboratorio de la UMPA o debe estar de receso, pero quería mandar un caluroso y afectuoso abrazo por todo lo que da. Muchísimas gracias. Sé que, no sé si está, pero... ¿Cómo se trabajando. llama? ¿Cómo se llama? Fabiana Vargas. Bueno, por si no está escuchando, cuéntenle a Fabiana Vargas, quien la conozca y está escuchando la radio, que Héctor Nica Mancilla le manda saludos por el cumpleaños. Pensé que íbamos a cantar el feliz cumpleaños todo. Pero yo estoy no. para cantar el feliz cumpleaños. A mí me decís karaoke, vamos. Lo sabemos. De hecho, va a ser tu momento al mediodía. No sé, ¿hoy es solo música o hay que cantar como el otro día? Ayer me quedé con ganas de cantar un hit que no dio el tiempo, pero bueno, no sé si Hoy vas a tener la oportunidad porque hoy es el segmento El Ya Fue Todo. Es un segmento nuevo, ideado por vos, Rodri. Cierto. Que sale, Sí. no te acordabas, bueno, yo te lo recuerdo. Que sale al aire los viernes al mediodía. Que Héctor Nica Mancilla, en el mismo momento en que vos empezaste el segmento, él empezó el antisegmento, porque te lo criticó al aire directamente. Sí. Pero ahora lo estuvo pensando y Mejoró. Vemos. Su ranking. Vamos a ver, es sorpresa el ranking del mediodía. Si querés puedes poner tu temita en el ranking, Te habilito para que hagas entrar el top 5. Dale. Después vemos en qué lugar lo ponemos. Dale. Acá nos dice Cristian, sigo con oyentes. Cristian 615, anotémoslo, muchachos. 615, la niña bonita. Buen día, les agradezco estar siempre, confianza plena con ese amigo, nos conocemos muy bien. Otro amigo es el Diablo Rojo, alegrías y tristezas en las buenas y en las malas, saludos, buena jornada, y si piden un tema, Bahía de Lucas Bocci. ¿Lo digo bien? Se dice Bocci, ¿no? Con doble C es Bocci. Este oyente no respondió muy bien la consigna, nos pidió un tema, pero le mandamos un abrazo, ¿no? Porque no nos dijo el nombre de su amigo. Pero por ahí va la cosa. ¿Quién era el oyente? Sí, anotémoslo, porque Cristian. bueno, respondió a su Cristian. manera la consigna, desde ya no es una crítica, es una observación simplemente. Cristian 615. Luego nos dicen, buenos días. Un saludo a mi amiga Estercita, amiga desde los 5. Mejor no saquemos cuentas. Le diría que un amigo es el hermano que se elige. Es mi persona favorita en el mundo. Anotemos a Silvia 772 saludando a su mejor amiga Estercita. Qué bueno. Vos sabés que hay una frase, me hizo acordar, una frase, lo que dijo recién Silvia, ¿no? Recién Silvia dijo que un amigo es, ¿lo tenés ahí, no? Sí, Sí. le diría que un amigo es el hermano que se elige. Un amigo es el hermano que se elige, bien. Vos sabés que esto mismo dijo alguna vez alguien en un tiempo pasado, dijo algo parecido. Dijo, un amigo es uno mismo con otro cuero, en otro cuero. Y vos sabés que esa frase se la estampé justamente a mi compadre, a mi Sandro Porteño, digamos, a mi compadre de allá de Buenos Aires. Y dice, un amigo es uno mismo con otro cuero, se la estampé en un mate y se lo regalé para el cumpleaños, a Borito, a mi querido amigo Boro. Y es verdad, es cierto, en algún punto sí. Aunque igualmente, déjame hacer una contradicción, ¿puede ser? No sé si un amigo, después se lo estampé y dije, me arrepentí de la frase. Regalale otro Dije, mate. ¿sabés que no sé si un amigo es uno mismo con otro cuero? Bueno, regalale otro mate que diga, no estoy tan seguro de que... No, pero ¿sabés por qué te Es lo un digo? poco larga la frase, ¿no? Hay que Porque- apelar a la síntesis para que entre en el mate, sobre Sí, todo. pero ¿sabés por qué te lo digo? Porque yo creo que el amigo está puntualmente ahí Amigo. para ponerle un coto a tu locura. Es decir, para contradecirte a veces cuando vos te querés hundir en tu propia verdad, me refiero, ¿no? Como que entonces no termina siendo un amigo uno mismo con otro cuero. Es otro, con otro pensamiento distinto, que te dice, che, mirá, no es por ahí, flaco, salí de ahí. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, esto tenés que encararlo así. No te Sí, pongas... sí, no ser siempre condescendiente, ¿no? Sí, pero entonces termina siendo más que nada lo contrario, a pesar de que uno sí está bien, porque uno se ve en el otro y se ve reflejado en muchos aspectos. Tal vez viene por ese lado Claro. también. Pero me encantó el mensaje de Silvia, le mandamos un beso
Enorme, Y esto enorme. para ordenarnos, porque Sí. ahora Brian nos está pasando los últimos 3 del DNI, por ejemplo, el de María Fernanda, que Rodrigos, ambos, Rodri Poloni en el streaming y Rodri aquí, que vas haciendo tu propio listado también, María Fernanda es 138. Digo El aceite. para que no haya errores luego involuntarios, ¿cierto? O sea, pequeñas desprolijidades, pero que no se nos complique a la hora de anunciar el ganador o la ganadora. Fabiana es 395, ¿de acuerdo? 395. Y seguimos con oyentes. Un saludo muy especial a mi amigo y marido Jorge, que siempre está y va a estar. Gracias, lo reamo, soy Elizabeth. Otra Elizabeth. Elizabeth 2 sería. Es otra Elizabeth. Así que anotemos a Elizabeth 1 y Elizabeth 2. Que tengo una muy buena que acaba de mandar Claudito Cacho Álvarez, mi compañero de la tarde, mi amigo laboral de la tarde. Un amigo es aquella persona que te ayuda a robar un banco y no te pide nada a cambio. Eso es un amigo, de verdad. Claro. Abrazo grande, Cacho. Acá hay gente muy reflexiva, ¿eh? Estoy viendo mensajes extensos. Me encanta. A ver si llego a Me quedo- comentarlos en este bloque. Un paréntesis. Yo meto cuchara rapidito nomás. Dale. Me gustó la frase de Elizabeth. A mi compañero de vida, o sea, su marido. Que también y es su amigo. Y también es su amigo. Esas relaciones de larga data terminan siendo como una especie de amistad también a veces, ¿no? O sea, la persona que uno tiene al lado termina siendo como un amigo. Porque amigos son socios en algún punto también. Solamente un paréntesis nomás. Cierro ahí. Buen día, tengo que agradecer a la vida a mi amiga Mariana. En el año 2018 me quedé sin laburo, mi hijo en ese entonces tenía 4 años. Al quedarme sin trabajo tuve que volver a lo de mi mamá. Estuvimos un tiempo bien hasta que las cosas empezaron a ponerse tensas. En una de esas noches estaba sola con mi hijo y ese día lo que pensé fue en dejar pasando el gas y ya no quería vivir. Dio la casualidad que aquella noche, al dejar pasando el gas por la hornalla, me fui a dormir. No habrían pasado 15 minutos, golpearon la puerta. Me levanto a abrir y era mi amiga, diciéndome que alguien la venía siguiendo, que tenía miedo. La hice pasar, ella sintió ese olor, inmediatamente me dijo que no podía quedarme, me insistió tanto que me llevó a su casa a mí y a mi hijo. Ella sin saberlo, en ese momento nos salvó la vida. Sí. Aún hasta el día de la fecha, ella nunca supo que ese día yo había tomado esa decisión. Qué terrible esto, Dios. A ella le debo la vida y más, y bueno, nos dice el oyente que prefiere el anonimato. Fíjate vos esto, ¿no? Su ángel. Terrible. Fue su ángel. En el Wow. momento oportuno. ¿No? Así es. Que, la verdad... Bueno, gracias por compartirlo. Sí, Gracias por Fontana compartirlo. Rosa tiene una muy linda definición respecto de la amistad, que le preguntaron un día qué pretendía para su hijo, en su caso. Y él sencillamente dijo que los amigos sonrían al verlo llegar. Me parece una muy linda definición. Acertada frase. Suscribo, me pareció tan lúcido ese punto de vista de Fontana Rosa, eso que deseaba para su hijo, eso que veía, ¿no? Todos sus amigos sonríen cuando lo ven llegar, es una imagen realmente extraordinaria. Y otra cosa que me queda pendiente de lo que decían ustedes anteriormente respecto de la amistad, que esto de se cuentan con los dedos de la mano, o tengo 1000... Como Roberto Carlos. Creo que Un millón de amigos. Creo que no es lineal, porque las personalidades son distintas. Hay personas que prefieren más la reserva y tener un poco o algunas personas de confianza, y otras que viven en lo social, que circulan distintos espacios y en todos ámbitos logran cosechar una amistad, porque no digo conocidos o gente cercana que uno los salude y demás, sino una amistad en quien poder confiar o con quien poder hablar cosas profundas, o que uno le pueda preguntar, che, ¿cómo estás de verdad? Creo que es posible tener muchos más amigos que dedos, pero bueno, tiene que ver claramente con cómo es cada uno, ¿no? Como les digo, hay gente que prefiere la reserva. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo muchísimos amigos de un montón de ámbitos distintos que he circulado y con los cuales me doy cuenta que cada vez que me cruzo es una situación especial. Y de hecho la charla, aunque sea muy cortita, breve,
va a lo concreto hueso. y a lo sustancial, claro. Tal cual. Claro, no es Entonces la palabra amigo usada gratuitamente. No, claro, no es, che, amigo, me decís la Claro. hora, no. Es un, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué onda con lo de tu familia? ¿O cómo está tu familia? De hecho, Poneme al como en la día, vida, ¿no? poneme al día, ¿no? Uno Sí. en el jardín o en la escuela primaria tuvo un grupo de amigos, si lograste terminar la secundaria, capaz que seguís teniendo ese grupo, pero yo fui a una primaria, después fui a una secundaria, después me fui a vivir a otro lado, y en todos los lugares hubo una cosecha de amistades fuertes. Vos sabés que eso que decís, yo le pongo un título. Poneme al día. Yo a veces hago eso, a veces llamo por teléfono, por ejemplo a Fede, el otro día lo llamé por teléfono, y le digo, amigo, no hablamos hace no sé cuánto, poneme al día, le digo, quiero saber de vos nada más, porque no quiero que pase tanto tiempo hasta la próxima vez también, ¿viste? Es otra forma de estar. Me gustó la reflexión y también el mensaje anterior, me gustaría decir a propósito, que fue un fuerte mensaje, que eso es el claro ejemplo de que puede venir alguien un día y cambiarte tu punto de vista, que tu visión de la vida, a veces derrotista también, que te puede llevar a lugares oscuros de la vida, puede cambiar con la palabra de un amigo. Puede cambiar a veces no, a veces sí. Pero digo, fíjate vos la historia que nos acaba de contar, me parece que es un claro ejemplo, ¿no? Hay que dejarse ayudar. Hay que atender el teléfono, hay que estar. Es un trabajo. La amistad es un laburo. Es todos los días. Taca, 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 taca. Fíjate vos, ¿no? Como la historia, la que nos acaban de contar recién en vivo, que verdaderamente me parece que amerita una mención especial por abrir el corazón y por contar algo tan personal. Creo que vale la pena la reflexión de decir, che, déjate ayudar. Siempre hay alguien que está ahí. No estás solo. Un abrazo a esa persona, a esa mujer, es una mujer, ¿no? Con su hijo que nos mandó ese mensaje, un fuerte abrazo de todo corazón. Hermoso y emotivo, ¿no? A la vez el mensaje. Sin dudas. Hay más mensajes, sigo un ratito más. Dale. Y acá también se van colando opiniones de la actualidad que venimos abordando también, ¿no? Si ustedes recién se enganchan y no nos escucharon la semana por alguna razón, ayer nos sinceramos y dijimos que estos días, veremos cuándo termina, pero estamos medio en modo vacaciones. Es decir, es el programa de actualidad que hacemos a diario, pero nos damos este lugar más para la charla. Y hoy es un temazo, que es el Día del Amigo, y está bueno acompañarnos en la mañana. Muchachos, los estoy escuchando como siempre. Desde mi punto de vista, el triunfo de los Milei, este muchacho Guzmán, o de los que se imaginan de ese palo, es por el simple hecho de que los que han destruido el país, tanto económica, política como culturalmente, siendo los máximos responsables máximos, dicen que tienen la solución de un día para el otro para el país. Argentina viene votando al mal menor hace muchos años, y si muchas de las consignas de esta gente triunfan es porque al mínimo cada persona en Argentina conoce 5 ñoquis, 5 que se han enriquecido gracias a la política, 5 establecimientos cayéndose a pedazos. Entonces ese es el problema, el hartazgo de la comunidad por la gente que destruye todo, que encima creen tener la autoridad moral de insinuar que tienen la solución para todos los problemas. ¿Por qué no hay que olvidar que los pobres? Porque no hay que olvidar que los pobres son de hace 30 años, desempleo, etcétera, etcétera. Yo viéndolo desde afuera, la ecuación de las victorias de estos personajes es muy sencilla. Es el punto de vista de Emma, que le agradecemos su mensaje. Emma es nuestro oyente de heavy metal, ya lo tenemos identificado. Bueno, che, de consignas hace 2 viernes atrás. La reflexión y lo que nos mandó Emma, ¿eh? Está bueno siempre el intercambio con esto, ¿no? Dar puntos de vista. Vieron que hemos tenido así como algún contrapunto fuerte, pero es todo un ejercicio el de... Sin que sea un cliché y que suene bonito, pero permitirnos disentir y que eso no signifique putearte. Terminar puteándote o enojándote mucho. Poder pensar distinto. Nada más, y discutir, charlar. pero discutir frontalmente, ¿viste? No es no me quiero pelear, no, es discutir a fondo y bueno, y quizás esto, un poco cambiarse el punto de vista o no, lo que sea. Digo, quien lo recibe, pero poder discutirlo. Sí, hoy parece tan difícil, ¿no? O sea, hoy algo tan sencillo como... Bueno, antes pasaba, cada vez pasa menos, ¿no? Hoy se evita la política en las mesas. Vos la evitarás. Bueno, en algunos... Todos los días. No, pero digo... ya sé. No, pero en algunos casos, se evita hablar de política porque se entiende como que es un problema... claro, bueno, siempre fue... Divide familia, ¿y para qué vas a
Está almorzando. y te juntás el día del amigo, te vas a poner a hablar de política, ¿no? Claro. Ese es lógico. Pero estás almorzando también. Vi un momento desagradable. A veces Te cae mal, ahí sí que te cae mal la comida, ¿no? Sí, pero también, o sea, pero digo, es verdad, pero también no tener que evitarlo al 100 porque te vas a pelear. Porque eso es un infantilismo. O sea, no poder decir, che, yo pienso esto y escuchar al otro que piensa distinto y aceptar lo que dice, terminás cayendo en la infantilidad. Y esa infantilidad te puede llevar, como bien dijiste, Nica, a una enemistad que por ahí a veces dura toda la vida. Por una estupidez, ¿viste? Por algo que está absolutamente fuera de tu control. Digo, hablando del Día del Amigo, ¿no? Va de la mano. En ese baile estamos. Nos dice acá Cacho, también en el Día del Amigo a la gente le gusta inventar frases sobre el tema, ¿no? Ajá. Sí. Dice, se me acaba de ocurrir una, dice, si la vida fuera una mesa, un amigo es la pata que le faltaba a tu vida. Me encanta, me encantó. Es Firma, verdad. firma Claudio Cacho Álvarez. Claudio Cacho Álvarez. O Cacho Villanueva. Cacho Villanueva, perdón. Exactamente. Buenos buena, días. muy buena. Perdón. Sí. Alicia, bueno, me gusta tener una... Esta es un oyente que me defiende siempre cuando hay peleas al aire, que va a decir, las peleas son en broma, hasta que un día nos peleemos en serio, pero por ahora son en broma. Por ahora las armas quedan afuera guardadas. Sí, la dejamos allá con la ropa, exactamente. Tenemos un locker. Buen día. Los ñoquis siguen vigentes tanto en nación como en provincia como en el municipio. Qué pena. En mis tiempos, donde los cargos jerárquicos eran de carrera, se concursaba, todos con un alto nivel. Y el mensaje termina diciendo, Rodrigo, no agredir a Leandro. Es Alicia. Eso se llamaba, eso que dice Alicia, se intentó llamar, lo que muchas veces quedó trunco, es entrar por concurso y hacer una carrera administrativa. Así es. En los entes nacionales, provinciales o municipales, ¿no? Anotémosla también para el concurso porque Bueno. da su opinión sobre la amistad. Yo soy muy feliz con mis amigos, amigas, ante mis hermanas y todos los que estuvieron y están presentes a diario acompañándome en estos momentos de mi salud. Bueno, un beso grande, Alicia, que está atravesando una situación de salud que viene afrontando con mucha entereza, pero también con mucha dedicación. Porque así lo requiere su cuadro de salud, así que bueno, de veras un abrazo grande y deseos de buena salud para ella, siempre. Yo tengo otra pregunta. ¿Ese amigo o amiga de uno es recíproco o amigo o amiga de uno y ese uno tiene otro amigo? ¿Cómo es? Claro, vos considerás Sí. amigo a una persona, pero esa persona cuando elige un amigo elige a otro. Y pone la carita de risas, así que posiblemente sea como medio en chiste, medio en broma, medio en serio, nos dice Fabiana. Pero, ¿estaba anotada Fabiana? ¿Fabiana 395? Fabiana 395 sí está anotada. Pero, Bien, bueno, era un nuevo mensaje de ella. Claro, es cierto. Digamos, bueno, es que en realidad la amistad no es monogámica. No ¿Viste? es como una relación de pareja. Pero sí es cierto que a veces uno considera que hay una relación especial y puede pasar que la otra persona sea... ¿Vieron la ¿Pero carita? quién dijo Sí. que las relaciones tenían que ser monogámicas? Puede ser... Ah, no sé quién lo dijo. No está escrito en ningún lado. Dígame. Puede ser el... ¿Van a abrir esa ¿cómo se puerta dice? El ustedes pluriamor. dos? ¿Van a abrir esa puerta? Salí de ahí, maravilla. Entró de Balú y ahí. Fabiana que deja este mensaje, ¿vieron la cara, el emoji de WhatsApp que es la mano manito en la tapándose la boca boca. y las cachetes sonrojados? Sí. Entonces tiene algo como de ironía o no lo quise decir. Porque además pregunta si él o la ex pueden ser amigos. Esa es una gran pregunta. Eso pregunta Fabiana. Pregunta difícil. Súper Está difícil. tocando la fibra ahí. En mi caso, en este momento, la respuesta es negativa, por mi experiencia de vida. Yo creo que no. Me parece que las relaciones son lo que son y punto. Pero bueno, Difícil, ¿eh? yo creo que no. ¿Vos qué decís? Yo que disiento. ¿Disentís? Estamos todos de acuerdo en que no. Ah, ¿viste? Son experiencias de vida. No, disentís es que sí pueden ser. ¿Eso Ah, estás vos diciendo? decís que sí. Ah, Claro. En mi caso dije, por mi experiencia, tiendo a que la respuesta es un no. sí, sí. Por más que en el medio, viste que los vínculos, Sí, nada, sí, gente sí, que uno sí, quiere, porque separarte no es que dejas de querer a otra persona, etcétera. Pero de ahí a ser amigo es otra cosa, amigo o amiga. Y por eso yo, al menos en mi experiencia, diría, vamos a hacer un corte temporal del último tiempo, mi experiencia, la respuesta es no, pero Nika tiene otra experiencia. Puede ser. ¿No? O Puede algo ser, así. Pero bueno, qué bueno, qué bueno. pero puede ser, pero no en lo inmediato. O sea, tal vez No, tenga. claro. Tal vez tiene que cuando pasar. salen las heridas, cuando Claro. pase un tiempo Claro, prudencial. cosas que procesar, ¿no? Claro, Cosas del vínculo exacto. que procesar, es así. Tal cual. Ahí sí, cuando pasa un tiempo prudencial, es posible. Todo es posible en esta vida.
4 minutos faltan para las 11 de la mañana. Che, qué mañana que estamos teniendo, ¿eh? Me encantó esto de este debate. Que estamos todos muy reflexivos, no sé por qué será. Modo ¿Será vacaciones que de está, invierno también. Mercurio en ¿cómo se dice? En Sagitario, ¿cómo se dice? Sí, está entrando en Venus, pasó peaje por Marte y... Y está entrando ahora está entrando en Plutón. Sí. Claro, se va a complicar si llega a Saturno, ¿viste? No, si llega a Saturno se arma un bolonqui tremendo. Mejor que no llegue. Depende del ascendente, igual. Igual dicen que para llegar a Saturno tienen que pasar 55 años, así que tenemos tiempo todavía. Hay tiempo, hay tiempo. Años luz. Saben ustedes que en un rato, aquí en el aire de la radio, vamos a tener una charla en el piso sobre historia de Río Gallegos. Muchas de nuestras consignas de participación con los oyentes tienen que ver con historia desde la vivencia personal, desde la experiencia, desde lo que uno recuerda, lo que uno podría decir la historia de la vida cotidiana. Aunque también hay gente muy memoriosa, entre los cuales en mi caso cuento a Héctor Nica Mancilla de traer cosas de la historia de Río Gallegos, de, qué sé yo, cuando hablamos del Mallory Glen, del barco allá en Punta Loyola, hace cosa de un mes atrás. Pues bien, la entrevista que vamos a tener en el piso, lo voy a dejar así con cierta incógnita, el que viene escuchando ayer sabe de qué se trata. Tiene que ver con la historia de Río Gallegos, pero de alguien que además investiga, es decir, se dedica a eso por su oficio, por su profesión y también por su gusto. Acá hay una pila de libros arriba de la mesa. Es el autor este hombre, autor o coautor, porque también es un grupo de investigación, y bueno, el que más o menos sabe de qué va, ya cazó las coordenadas. El que no, el convite es a seguir escuchando la radio, por supuesto, para a los temas que venimos conversando, sumarle, hablar de historia de Río Gallegos en un rato nada más. 1551 60 51, 1551 60 51. Tu mensajito, ¿a quién le agradeces su amistad y por qué? Digamos, ¿por qué vos pensás que la amistad de esa persona es específicamente valiosa? Igual es abierta, ¿eh? Hablamos de la amistad, acá estamos en modo reflexivo, en cualquier momento me pongo los anteojos de Rolón, te digo, porque estamos pero súper reflexivos acá. ¡Qué reflexión! ¡Qué reflexión! Esa es Moria, ¿no? Esa es Moria. Esa es Moria. Cuando tengas Donaldo, metele para adelante. Tengo Donaldo. ¿Ya está Donaldo? Hambre, vamos sí, todavía. Sí, vale. Donaldo está cocinando desde temprano, ¿no? Sí, Así sí. es la gastronomía. Exactamente. Pero nosotros esperamos Prendió el la momento. jornada, preparó todo el pico a la cebolla, preparó la carne, está todo. El pollo, el pescado, no sé qué habrá hoy, la pasta. Y está el menú en carrera. ¿Y sabés qué puso? ¿Qué puso? Puso la pasarela. ¡Epa! Y en la pasarela... Sí. En la pasarela del sabor llega Donaldo. El menú de Donaldo en la pasarela del sabor en Radio Nuevo Día. Desfila, pasa primero y lo recibimos con un fuerte aplauso a la ternerita, al chimichurri, señores. Adelante. ¿Cómo está esa ternerita, chimichurri, adelante. Qué rica la ternerita, el chimichurri. Qué rico para un mediodía de un viernes, me encanta. Mirá, vos que sos medio vegano por ahí, que te gusta comer algo más livianito, mirá lo que tengo para vos. Mirá lo que sale desde atrás de la pasarela de fila. Se va la ternerita y entra el budín de zucchini. Me vuelvo loco. ¿Budín de zucchini? El fin de semana quiero. Y si quieres algo más económico, albóndiga con puré. Esto más. Ya está, listo. Cerrame las 5. No, va como piña, ¿no? Dámelas, albóndiga con puré, que me vuelvo. ¿Va cómo? ¿Un tubito? Con un tubito, ¿no? Un tubo de PVC. Exactamente. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasa por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Esto es medio un adelanto del segmento del mediodía, Rodri. Digo, musicalmente, el segmento se llama Ya fue todo. Fue ideado por vos, aunque fue comunicado por la producción. Fíjate vos cómo se sigue. Fue ideado por la producción.
y Jacob. Bueno, en realidad fue una coproducción. Una coproducción. Junto Batman. con Sandro Díaz. Sí. A mí me lo comentó Sandro el otro día, Sí. con cierta duda. Me decía, ¿vamos o no vamos? Dije, si Rodri quiere ir, que vaya y nosotros lo acompañamos. Es cierto que el otro día mucho no te acompañamos. Esta vez se van a poner las pilas, porque ¿no? no sabía las letras de las canciones, aunque las CRG las sé de memoria. Pa. Y te sorprendí. Sí, me sorprendiste. De hecho, me escribieron por eso, ¿puedes creer? ¿En serio? Uno trata tantas cosas al aire y te dicen, ¿cómo cantaste a CRG? Y ahí es donde digo, ¿está bien lo que estamos haciendo? Está perfecto. No te equivocaste. No te equivocaste. Claro. Lo importante es llamar la atención, no importa cómo. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? No estoy tan seguro de eso. Mirá, Yo no estoy tan de acuerdo. Acá acaban de mandar un mensaje. A ver. Mensaje Te sospechoso. acompaña, se enoja, se alegra y se divierte con vos. Radio Nuevo Día es tu mejor compañía. Radio Nuevo Día también es tu amiga. Feliz día. Les agradezco a la radio por todos estos años de amistad. El señor Claudio Álvarez. Qué lindo. Un gran abrazo, Claudio. Un abrazo, feliz día. Gran abrazo, Claudio. Poné a este muchacho, le vamos a reconocer la voz enseguida, pero hoy es el segundo programa en teoría. ¿Han visto la semana pasada Fake 78? Así se llama. No es 678, sino Fake 78. Programa de streaming de Manuel Adorni, el vocero del presidente y candidato a diputado. Claro, candidato ya electo, el hombre está más tranquilo. Perdón. Porque él, o sea, fue legislador candidato. electo. Claro, exacto, el En la ciudad de legislador Buenos Aires. raro, ¿no? Porque el legislador de la Ciudad de Buenos Aires es como un cargo muy menor, pero era muy fuerte la disputa en Ciudad de Buenos Aires, por eso Milei puso a un candidato a la vista de la Libertad Avanza fuerte como Adorni. Bueno, Adorni el viernes pasado hizo esto. Paren la oreja, los invito a escuchar. Es la falta de costumbre, ¿viste? Hace mucho no estoy en la tele, estoy solamente en las conferencias. Así que bueno, Fake 78 es para contarles a ustedes un poco lo que viene pasando en la semana en materia de información, en materia, por supuesto, de falsa información. Y lo cierto es que cuando nos pusimos con un equipo de colaboradores que están acá, que me dan una manito para que todo esto salga al aire, pensé realmente que no lo íbamos a poder hacer una vez por semana, la idea es hacerlo todos los viernes. Hoy va a ser muy desordenado, con muchos errores seguramente y con muchas cosas por mejorar. Y después lo vamos a ir haciendo en duplex con otros streamings y probablemente en algún canal de aire. Pero bueno, eso queda para más adelante hasta que podamos pulir bien el pequeño bloque, que va a ser simplemente un ratito para charlar con ustedes. Acá tengo el chat, así que los voy a ir leyendo y después por ahí charlamos un ratito con todos ustedes. Y vamos a ir marcando que fake news hubo durante la semana. Y como les decía, pensé que no lo iba a poder hacer todas las semanas. Cuando nos pusimos a recolectar todas las fake news que había, la verdad que es muy impresionante con lo que nos fuimos encontrando. Especialmente si ustedes ven el inicio, el video del inicio, el compilado de videos, digamos que el programa está todo hecho, no tengo que decir más nada, pero bueno, vamos a recordar lo que pasó esta semana. Ahí veíamos, por ejemplo, cuando... Bien, así empezó. La semana pasada fue el viernes. El vocero presidencial y también legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, un programa por ahora es de streaming, pero vieron que en este audio dice por ahí terminan en un canal de aire. Canal de aire sería, supongamos, Canal 7, porque dijo de aire, no dijo señal de cable privada, no dijo streaming, dijo sí, algo así como duplex de streaming. Lo veo con los muchachos del gordo Dani Carajo, alguna cosa por el estilo. No sé si lo vieron, pero lo que se ve, la verdad que es bastante precario. No, es decir, como producto audiovisual es muy elemental. Quienes nos están viendo en streaming en nuestro canal de YouTube Diario Nuevo Día, no tiene escenografía, tiene un fondo muy precario, donde dice Fake 78 y tiene el mismo logo. ¿Se acuerdan del 678? De ahí viene el chiste, ¿no? Sí, el programa que estuvo durante la época de Néstor y Cristina. Néstor y Cristina, que era un programa oficialista en Canal 7. En Canal 7. Sí. Que en un momento 678 fue absolutamente central en la discusión de la política argentina en términos de lo que se difundía en términos de comunicación. Era absolutamente central. Y tenía un alto nivel de producción. Es decir, mucho editado, mucho staff, invitados. En este caso, al menos él mismo, Adorni, dice, hoy va a salir un poco desprolijo, va a ir mejorando, porque hasta ahora es él solo con un mate, el termo, un micrófono, el monitor abierto ahí como una laptop para ir intercambiando con televidentes en este caso, y no tiene escenografía, tiene un fondo de pantalla bastante precario. Es parte de la discusión política argentina que busca dar
La Libertad Avanza a través de su vocero. Veremos con qué suerte. Empezó el viernes pasado. Si vos entrás a su canal, no tiene tantos seguidores todavía. No tiene tantas visualizaciones, pero es un intento más, en realidad un canal más de La Libertad Avanza para dar su discusión política jugando con el nombre de 678 y fake, para quien no sabe de qué se trata, porque es un término relativamente nuevo. Las fake news son las noticias falsas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Adorni? Que fake 78 va a desarmar lo que él considera que son noticias falsas en contra del gobierno nacional. No lo vi todo, la verdad, pero el ratito que vi y lo que escuché de gente que merece mi respeto, digo, su análisis, su opinión, en verdad lo que entre comillas desmontaba no eran noticias falsas, eran cosas, en tal caso opiniones, cosas parte del debate público, pero no interpretaciones falsedades. de la realidad. Eso mismo. ¿no? Como, claro, no tiene nada que ver con las noticias falsas. Bueno, si llegan a ver algo de eso hoy, es esto. No. Si lo ven a Adorni en una transmisión un tanto extraña y novedosa, es esto que se llama Fake 78. No, pero hoy viernes no, hoy vamos a hacer otras cosas. Digo, por si le aparece, ¿no? Juega Boca, además también después te voy a contar, juega Boca, puede volver Leandro Paredes. ¿Querés contarlo ahora? Bueno, si querés te si cuento. Lo tenés en mano, sí, antes de entrar, mira, después viene sí. la entrevista sobre la historia de Río Gallegos, Sí. después viene tu segmento El Ya Fue Todo, y por ahí es mejor hablar de fútbol ahora, porque a veces cuando dejamos el fútbol para el final del programa no entra, no llega a entrar. Bueno, la noticia de hoy es que Boca juega a las 7 de la tarde contra Unión, partido donde podría llegar a debutar Leandro Paredes. Obviamente que hay una necesidad lógica de Boca de mejorar el juego colectivo. De hecho, a lo largo de estos días, el que no vio un meme o un reel en joda de Leandro Paredes saludándose con el resto del plantel, como diciendo, bueno, acá llegó alguien que sabe jugar al fútbol, no sé qué estaba mirando, porque fue el meme y el reel de la semana. Boca tiene por delante el inicio de un torneo. El primer partido que tuvo fue contra Argentinos, fue un partido del 1 al 10, 0. Un desastre. O sea, malísimo. ¿Dónde juega Boca? Boca juega de local, en la cancha de Boca. Ah, contra pensaba Unión. que jugaba en el 15 de abril. Porque acá despectivamente hincha de Colón, ¿no? Sí. Me está diciendo en el mete gol. Sí, más o O el menos. Campito le dice a la cancha de Unión de Santa Fe, a la cancha del Tate le dice Javi Cebeso. El metegol, tiene pinta de metegol, fuera de joda. ¿Cuál de las dos? La cancha de. No, la cancha de Unión. Porque Es verdad. tiene una tribuna muy alta con una platea. Sí. Y las otras tribunas son más bajas, pero parece un. Parece un meteor. Sí, el 15 de abril se llama ese estadio de Unión de Santa Fe. 15 de abril. Sí. 15 de abril. Mira, bueno, Boca Unión chocan este viernes en el marco de la segunda fecha del torneo, entonces a las 7:30 es el partido en la Bombonera. ¿Sabés por qué? Digamos, yo lo había pensado igualmente, ¿no? Digo, no lo vas a hacer debutar a Paredes de visitante cuando tenés la cancha de Boca llena y le tenés que dar el recibimiento que se merece. No, pero muy me posible. parece que lo apuraron porque se pensaba que lo iban a poner contra Racing, che. Sí, Se había hablado. Se decía, Sí. pero hay una necesidad muy Sí, grande claro. de que Boca empiece a funcionar porque hay una presión muy, muy grande, verdaderamente. El público de Boca está muy disconforme con el rendimiento del equipo que ilusionó, ¿no? En el Mundial de Clubes, había mostrado algo de fútbol por momentos, se ilusionó Boca contra el Benfica, después contra el Bayern dejó entrever algo, pero no fueron más que cosas efímeras. Boca sin la pelota es una cosa, Boca con la pelota es otra. Boca es mejor hoy por hoy que no tenga la pelota, porque como tiene la pelota hace desastres. Boca sin pelota, bueno, por lo menos jugada de contraataque. Entonces, en tanto, lo que quería decir es, de la mano de Leo Madelón, el Tatengue va a buscar el triunfo en la cancha de Boca. El Ceneice tiene que ganar o ganar después de un bochornoso debut en el torneo clausura. Miguel Ángel Russo, su segundo partido. La idea es que intente mejorar. Preocupa mucho el clima en la cancha de Boca, porque Boca es lo que le queda por jugar, lo más importante es el torneo clausura. Así que bueno, si bien el mediocampista, o sea, hablamos de Leandro Paredes, estará en la lista de convocados, aún no se sabe a ciencia cierta si va a ser o no va a ser titular. Pero podría llegar a estar en 11 titular, porque dicen que ayer en un entrenamiento hubo una prueba, podría llegar a ser que esté. También la otra posibilidad es que él está en buenas condiciones físicas para entrar a jugar. Digo,
en comparación, digo, con el resto de los jugadores, Leo Paredes, bueno, viene de vacaciones también, por ahí un poco por eso, ¿no? Pero yo creo que estaría para jugar, podría llegar a entrar desde el banco de suplentes. Nadie lo sabe con ciencia cierta, pero bueno, hay mucha ilusión por lo que vaya a pasar hoy. Claro, mucha mucha expectativa. Sí, mucha expectativa. Gran jugador, todavía en un altísimo nivel. No viene esos jugadores ya medio viejitos para retirarse, sino en un punto alto de rendimiento. De hecho, sigue siendo titular, ¿no? En la selección es titular. Sí, sigue siendo titular. Sí. Bueno, así es. ¿Quién dice en una de esas debutas? ¿Lo vas a ver? Obviamente, partido? sí, 7:30 de la tarde, ahí estamos con los pochoclos. A ver si definitivamente Boca remonta una buena vez por todas. Con los pochoclos. Con los pochoclos, y yo como pochoclo cuando veo fútbol. ¿Y algo para tomar? No, solo pochoclo nomás, no tomo nada. No te vayas a atragantar. No tomo nada. Y cuando No te vayas a como pochoclo no tomo agua, no tomo nada. Difícil, Solamente Creo pochoclo. que es difícil. Son técnicas. Igual lo que te decía en ironía futbolera, ¿no? Sí, No sí. te vayas a atragantar. Igual no vamos a pelear por fútbol. Nos peleamos hace 15 días. Ya entraste Y de en hecho esa- fue el día que creo que casi nos terminamos peleando en serio. Así que Ya entraste en mejor esa, no. no se sale. Ya está, entraste. Así que el lunes hablamos. De acuerdo. Después te paso los otros partidos importantes de la fecha un ratito. Estoy de acuerdo, yo me siento muy iluminada por tantos amigos. Son muy importantes en mi hermosa vida. Hay que saber... y después opina además que hay que saber disentir y no al fanatismo. No sé si tengo mensajes mezclados, al menos el último que leí es de Alicia. Espero no meter la pata. En tal caso es error de quien les habla. Cantar a Cereje no se vuelve de eso. Dice Mariana, bueno, ya sucedió. Lo cantamos el viernes pasado. De hecho, fui invitado a cantar y como la sé de memoria, lo canté al aire y en serio que me escribieron por eso después del programa. Y bueno, acá Mariana dice que de eso no se vuelve. Claro, porque además demostraste que la sabías de memoria. La pregunta es ¿por qué? La has escuchado muchas aprendí, veces. Sí, la aprendí. ¿Se acuerdan que había un canal de música donde vos elegías tu canción? Sí. Y rotaba mucho a Cereje. Era adolescente y tenía tiempo, entonces la aprendí el estribillo de memoria. Claro, sonaba Red Hot Chili Peppers, Metallica y las Ketchup. ¿Ves? Me había olvidado el nombre de la banda. Las Que Ketchup. era MTV o el canal de la música también. Sí, y había otro Match canal, Music. también estaba Match Music, y había otro donde vos hacías un llamado telefónico y seleccionabas un tema musical. Lo que, bueno, no había Spotify, ¿no? Épocas Casi no había doradas. internet. Entonces elegías tu videoclip en la tele. Bueno, y nos dice Mariana, yo escucho radio con vos, luego dejo a Ernesto Tenenbaum con Jairo Strachia, y luego sigo con ustedes la vara alta. Bueno, gracias por esa seguidilla, ¿no? Me honra en mi caso porque son los programas de radio que también escucho. Yo te dije, un amigo que está escuchando allá en Buenos Aires dice, Leandro Dolan es el Berkovich de Santa Cruz. ¿Tanto? O sea, te puso ahí arriba. Bueno, gracias. A mí me parece un montón, pero se agradece. Viste, el elogio en principio se agradece. Y después Claro. decís, che, no sé si para tanto. Bueno, es lo que igual Berkovich- es su opinión. Bueno, le agradezco. Es su opinión, sí, te tenía ahí. Y acá la ironía de Gabriela Sí. es que vieron que venimos a escucharlo de Adorni. Y dice, no, le salió la competencia de los viernes. Claro, porque Adorni va los viernes, nos salió la competencia. Buen programa, chicos. O sea, le gusta esto que estamos haciendo con el Día del Amigo. ¿Buen programa? ¿Estás seguro del nuestro o el de Adorni? El nuestro. Bueno, y la ironía es que nos salió la competencia. Y bueno, vamos a tener que competir, no va a quedar otra. No queda más remedio. Son las 11:15. Hay oyentes que se suman a esta hora, ¿no? El cambio de hora, cambio de rutina de alguna gente está sumándose. Es un buen momento para reiterar la consigna porque después del mediodía sorteamos cosas ricas. Me gusta, perdón. Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. Qué buen tema ese, ¿eh? Temón. En todas sus versiones me quedé pensando, porque la de Ataque es buenísima, pero después también tenés la de Estela Raval, ¿no? ¿O estoy Es equivocado? Alberto Cortés, ¿no? Albert, Es el autor. Yo lo he escuchado eh, por Roberto Carlos, sí. por Ataque 77. Busco el autor enseguida, a ver. Creo que es Alberto Cortés, pero no estoy seguro. Sí, me parece que Alberto Cortés, pareciera. sí. Pero qué tema, tiene tantas versiones y son todas tan lindas y Ujú, tan emotivas. sí. El Día del Pero Amigo. pero la mejor, La mejor es, la de Ataque 77. totalmente de acuerdo. Para mí también tiene. Debe ser por el acompañamiento que tiene, ¿no? Sí. Musical de esa guitarra, los bajos, ¿no? Y además que es una canción que dice cosas muy profundas y te levanta, Claro. como Sí, que sí. tira para arriba, ¿no? Ujú. Porque si uno la escucha melancólico, Claro. pega fuerte. Bueno, 11 de la mañana, 16 minutos, 15 51 60 51. 15 51 60 51, lo dijo Leandro Dolan, también lo dijo Mirta Legrand. El público se renueva, entonces tenemos que hacer como una especie de remake, ¿está bien dicho?
Está muy bien. De vuelta. Remake. It's okay. It's okay, es como rehacer. Ok, tenemos que hacer un remake de la consigna. No un remake en realidad, porque... Un repeat. Un repeat. ¿Cómo? Repetirlo. ¿En inglés cómo es? Repeat. Es very difficult, ¿no? Ahí está. Así se soluciona todo, lo digo una vez más. Carlitos Tevez es todo lo que dijo en Inglaterra en todas las entrevistas, todos los años que vivió ahí, y dijo, Masi, vieron que contó él que cuando llegaba a su casa de entrenar, había un familiar, no me acuerdo quién era ahora, vieron que él siempre tenía primos, amigos, hermanos viviendo con él, y estaban aprendiendo inglés los que vivían con él. Estaba la profesora de inglés en la casa esperándolo para que Carlitos Tevez aprendiera inglés. Y él dijo, yo me iba a dormir la siesta. O sea, algún otro aprendió, pero él no aprendió nunca. Se podría decir que es eso que se llama honestidad brutal. Sí. ¿No? Literalmente. Bueno. Y no, nunca le molestó. No. Dice, arréglense ustedes, yo me manejo así con mi idioma y hago lo que puedo con el inglés, ¿no? Y dijo esta frase que quedó es la única. Es la única que le conocemos en inglés. Very difficult. Eso. Very difficult, ¿no? Ahí está. Además, el no está muy bien. No, eso ya es español, ya no es. Sí. Bueno, también es inglés. No. Pero ese no es argentino, te diría. Noche. 11 de la mañana, 17 minutos. Te decía, la consigna del día de la fecha. Estamos sorteando 2 premios. Uno es el almuerzo para 2 en Nucha, que vamos a sortear al mediodía para vos y para tu amigo o amiga. Por el Día del Amigo, almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería, la de Buenos Aires, que ahora está en Río Gallegos, la que está en Alberdi, España, en esa esquinita donde siempre pasás y está lleno de gente. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, tiene un almuerzo para 2 personas para vos que vamos a poner en juego. Si mandás un mensajito ahora y nos decís quién es ese amigo al que querés tanto y por qué lo querés. ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿Qué es lo que lo hace tu amigo? Es abierta la consigna, contanos lo que vos quieras. 15 51 60 51 y también vas a participar por las 2 cervecitas, las 2 pintas de Eterna, más la piseta. Todo... hacemos este combo de viernes para cerrar por el Día del Amigo con estos mensajitos que están llegando. Encima no paran de llegar mensajes, así que vamos a tener harto laburo al mediodía. Preparate, Rodri Poloni, porque vamos a tener que de verdad, no van a alcanzar los megas, vas a tener que comprar un tera. Igual ya sabemos que sí, contamos con la presencia de un escribano que siempre lo recuerda de Tónica Mancilla. Exactamente. El plato de Morphy. El plato de Morphy. Plato de Morphy Mancilla. Es un chiste ochentoso-noventoso, ¿eh? Sí. Porque había que mirar Feliz Domingo para saber entender ese chiste. En mi caso lo entiendo porque miraba Feliz Domingo. Para la juventud, así se llamaba, completo. Sí. Y ya nos hablaste muy mal de Silvio Soldán. Lo cruzaste en Gallegos cuando vino, hace un par de paseos y te cayó muy mal. Viejo pesado. Así te lo voy a decir. Directamente. Es un viejo pesado, la verdad. Parecía que se había salido del Museo de Cera. ¿Pero por qué es eso? Lo comentaste el otro día. ¿Qué No, rasgo? le rompió la paciencia a todos los chicos de audio, de sonido de la municipalidad, los que estaban colaborando ahí en el ¿Que se quejaba? En el escenario, sí, un fastidioso. Porque en la transmisión salió bien. Recuerdo eso, lo vi por tele, Sí. por ejemplo. Lo vi por YouTube. Claro, que se todo tiene transmitía que por salir YouTube. bien, ¿viste? Hacerse simpático, pero detrás de bambalina, detrás del escenario, una cucharada de... Ese día él dio una conferencia de prensa, él y Tormenta, creo. ¿Tormenta? No la nombres. No la nombre. Ah, listo. No te puedo creer. Sí. No sabía. Sí, mofísima. Sí. Mofísima, sí. Igual, che, ¿ustedes creen en eso? Perdón, Eso toma ese es derecho, tema de toma otra consigna, pero es jodido eso. Durlock. Qué feo cuando le toca a una persona, ¿no? Sí, no, por favor. Ahí está, listo, ya está. Mirá, pensaba que era el único que lo sabía y... No. Vos sos porteño, pero... Sí, lo tengo. A vos, Juli, Agradable te Silvio cayó Soldán, bien. Agradable Silvio Soldán dentro de todo entrador. Una Carmela hermosa tenía igual, Eso Y la- para mí es envidia. Quinchaman. Vos hablás desde la envidia. Ese es tu Quinchaman. ¿Y la del clima qué tal? Piola. Piola Pero no también. sabía, che, yo la saludé, me sacó una foto y todo. Sí. Bueno, y no pasó nada. Corta Digo, no la pasó boca. nada malo. A Brian, pobre, mirá. ¿Cómo? ¿Perdón? Así quedó el pobre Brian. Se lo transmitiste a él, decís vos. Sí. Le regaló un CD de la del clima. Mamita, por favor. Sí, ¿viste? No, pero es verdad, es cierto, es real eso que decís, que los profesionales, los locutores, conductores profesionales, detrás de cámara son a veces se ponen muy exigentes. Sí, y yo creo que muy Silvio Soldán pesado. igual, además también está grande. Sí, Entonces por es eso, como, también, me parece sí. que toda una Sí. carrera, de toda una vida, digamos, Sí. y vos querés que tu voz se escuche como la escuchaste toda tu vida, y hay Claro. que ver cómo están esos oídos también, ¿no? Sí.
Pero sí es verdad que la gente Sí. de la tele es así, la televisión fue antes, ahora no, la televisión de ahora no, pero en algún momento la televisión fue un medio de excelencia y de un nivel de exigencia altísimo. Y Silvio Soldán es esa escuela. Claro. La que todo tenía que salir como un relojito, perfecto, redondo, la pronunciación perfecta. Bueno, tal vez era un poquito por eso. Gajes del oficio que, alimentada con los años, quizás se van a un extremo. No sé, al menos esa fue la experiencia de Nica. Sí, en mi caso, a mí me pasa, perdón, no cada loco con su tema, todos tenemos nuestras obsesiones, sí. pero entre ser un hincha pelota y no serlo, en términos laborales, prefiero serlo. Aunque es complicado, o sea, lo admito, pero es como la autoexigencia me parece importante, o que cierto estándar de que mínimo de garantía que las cosas funcionen. Por supuesto que en el medio nos podemos equivocar, digo, tampoco hay que volverse un denso. Somos humanos, cometemos errores. Ojo, también creo en la camaradería, es decir, en el compañerismo, ¿viste? Pero ¿sabes qué? O sea, ayer hablaba de vos con alguien. Bueno, gracias. ¿A favor o en contra? No, en contra, muy mal. Sí, pero al final... ¿Cómo está la traición? Hablamos bien. Y yo le decía de esta frase, ¿no? Que viene de lo cortés no quita lo valiente. Que fue usada en la consigna hace un par de días atrás. Sí, que me parece una frase fantástica, que la terminé de entender, digo, creo que en tu caso tenés esa característica, digamos. O sea, ¿por qué? Porque podés decir las cosas de una manera cortés. Sos un tipo bastante frontal, pero vas y decís lo que te parece, no te la guardás, digamos. A eso me refiero, ¿viste? Sí, en lo posible. Y hay que saber decir las cosas. A mí, personalmente, me cuesta mucho. Bueno, ojo, A mí me cuesta mucho. Yo a veces pienso cosas y no las digo por temor a herir o a decir algo mal. O no, sí, no, además no. esto de que hacerlo desde el afecto, ¿no? Porque digo, no es que a veces no es gratuito decirlo y al mismo tiempo uno lo hace desde el afecto, ¿viste? Y uno que no querés pelearte con alguien que apreciás, que laburás todos los días, que querés mucho, etcétera. Entonces, empezamos hablando de Silvio Soldán y terminamos hablando de claro, esto. pero viste bueno, que, el asunto es que Silvio Soldán es insoportable, dice Nica, y nosotros estamos hablando como de esa faceta de los vínculos, en este caso en el laburo, ¿no? Pero hay mucho de evitar la confrontación en general. Sí, totalmente. En todos los ámbitos. Entonces lo que no se dice en el lugar después se dice por atrás. Pero no. Claro, esto por algún lado sale. Pero en muchos casos, tal vez no es por ser un tipo falso o claro, una persona, totalmente. sino es por no saber decir las cosas en el momento indicado, de la manera indicada. Es decir, por falta de herramientas. Entonces yo decía, hablábamos de vos, bien, como verás, Está bien. y yo decía que es verdad, digo, y qué bueno, porque eso te facilita mucho cosas en la vida en general, digo, para que las cosas salgan y para poder mantener tu nivel de exigencia, por ejemplo, en el laburo, ¿no? Poder decir, che, yo quiero que esto salga así y asá, me gusta esto así de esta manera y de la otra. Interesante. Ese es un tema para otra consigna. Para otra consigna. Este segmento es corazones abiertos, ¿no? Una cosa así. Decimos lo que sentimos, el momento en que lo sentimos. Bueno, ¿saben que ha llegado nuestro entrevistado? Una infidencia, nuestro entrevistado tenía un compromiso recién y venía como con los tiempos muy ajustados. Entonces, cuando hace un ratito no dije su nombre, igual es porque, bueno, la gente tiene su vida. Hablando de ser responsable en tomar el compromiso, venir a tiempo, todo, pero venía de un asunto, no quiero contar una intimidad, tampoco es una intimidad. Estaba pero ocupado. Claro, estaba ocupado con algo súper previsto y agendado. Decimos, bueno, a ver si llega, estamos en pleno centro de la ciudad, esa es la ventaja, y ha llegado el hombre. Y recién lo vi, nos avisó Juli, y llegó así como muy, muy rápido, así que toma un respiro, tranquilo. Vasito con agua. Un vasito con agua, nos acomodamos en el estudio y de veras que ojalá sea también un buen momento para ustedes. Vamos a hablar mucho de historia de Río Gallegos. 2 grados la temperatura y pronóstico de lluvia para hoy, y ya se empieza a caer una lluvia débil en la capital santacruceña. En algunos sectores de la ciudad ya está lloviendo un poquitito, hay pronóstico de lluvias por la tarde y también vas a ver que esa lluvia puede llegar a convertirse en nieve porque estamos con una temperatura que está en 2 grados y en algún momento cuando esté por debajo de 0, si sigue lloviendo como se espera, como dice el Servicio Meteorológico Nacional, lo que puede llegar a pasar es que esa lluvia se convierta en agua-nieve. Y bueno, y las consecuencias de esto y a la espera después de que venga un vientito y que seque todo para que mañana nos despertemos y podamos caminar tranquilos. Ojalá, no sé, ¿ustedes desean nieve? Ya se fue, ¿no? Ya no hay escarcha, ¿no? Igual tengo una buena después para el extendido, no voy a adelantar el extendido ahora, pero te digo una buena para vos, ¿Sí? Nica, mañana hay viento.
eso seca el agua, Sí. sea en estado Entonces hoy va a sólido jorobar o nomás el líquido. clima. Va a jorobar un poquito, pero mañana se va a secar todo y vas a poder salir a caminar tranquilo, según lo que dice el servicio meteorológico. Después les contamos cómo, en detalle cómo va a estar el sábado y cómo va a estar el domingo. Un toque más de música para compartir con nuestros oyentes. Porque no sé qué mentira quisieras y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto no les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Hablas de mí y no sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor, como el amor de los desconocidos. Me espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto, ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me morí. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto no les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto no les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Nunca voy a perder mis sueños. No, no, no. Nunca, 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 nunca voy a perder mis sueños. No, no, no. Nunca, 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 nunca. Viernes a la noche y no te puedo encontrar. Llegó el viernes y el invierno 2025 lo sabe. Tan dulce como un tic-tac, rico como un six-pack. Hora de encender parlantes, estufas y corazones. El rock argentino lo hace todo posible. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Con Miguel Ausoberría hemos tenido, hago memoria, ojalá haya sido para él lo mismo, hemos tenido buenas charlas radiales. Recuerdo cuando presentó Los días de Zepernik, esto hace ya una década, una historia del peronismo en Santa Cruz, que fue un libro, diría, de los bestsellers, de los más vendidos de la literatura, en este caso literatura no me refiero por género de ficción, sino literatura por publicación, ¿no? Publicación local, en este caso, un libro de historia. También charlamos con Miguel cuando, junto con Andrés Fernández, vísperas de un 2 de abril, hablamos de Malvinas. 1982, un frío desconocido. Nosotros en la víspera de Malvinas leímos un fragmento de ese libro ahora este año. Y después hemos hablado, recuerdo, La soledad concurrida, que lo tengo aquí en mis manos, un libro sobre cultura, artículos sobre cultura. Acá en abril lo escuchamos a Miguel al aire porque muy gentilmente nos mandó un par de audios de el día en que echamos a un gobernador a piedrazos. Para decirlo rápido, ahora lo vamos a contar, que es la caída de Rainelli a inicios de los 70. El motivo de la conversación de hoy es otro libro que mañana se presenta su reedición, su segunda edición, Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz. Aquí estamos junto con Héctor, junto con Rodri. Buen día, Miguel, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por invitarme. Viniste en medio de los piques. Sí, porque estoy como gago, ¿viste? Estoy haciendo fisioterapia porque se me inflamó el tendón de Aquiles. ¿Y cómo la llevas? Y bien, ahí estamos ya caminando mejor. Y viniste a pie, de hecho. Sí, sí, sí. Bueno, Miguel, nosotros venimos teniendo, no todos los viernes, pero siempre que podemos, o música en vivo o charlas. Charlas, la mayoría de las veces es a partir de un libro. Estos son libros de historia, y mucho de esto es historia ribayense. Y nosotros aquí, a través de las consignas que trae Rodri al aire a diario, hay mucho de historia ribayense, pero contada desde la historia de la vida cotidiana. Digo, de nuestros oyentes. Un tema que es súper apasionante e interesante. Entonces está bueno empezar a tirar de esa piola. Abro la pregunta y desde ya, Rodri Arredondo, Héctor Mancilla, mis compañeros de aire, vamos abriendo la charla, tenemos un buen rato para conversar. Mañana se presenta en Fundacruz Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz. La pregunta de Manuel es quién fue Amador González, pero lo que me llama la atención, he leído el libro que se editó en 2023 por primera vez, lo que me llama la atención es el concepto de arisco, un periodista. ¿Por qué arisco Amador González? Eso lo acordamos con el que fue el primer editor de esto, que fue Cristian Aliaga. Aliaga, sí. Y que era esa imagen de que donde caía Amador González, al poquito tiempo de estar establecido, ya empezaba en conflicto con alguien en el pueblo, porque era de denunciar cosas, meterse. Sí. Apenas llegó a Río Gallegos, hizo un artículo que se llamó Sobre la educación, que era una crítica al comportamiento y al mal manejo de la policía. Sí. Y bueno... ¿Quién era Amador González? Amador González era un tipo muy culto que nacido en Mondoñedo, una localidad pequeña de Lugo en España, era gallego. Él llega con sus padres, él nace en 1890 y llega a principios de siglo a Argentina. Llega a Buenos Aires y ya a los 17 años se había relacionado con grupos de anarquistas, publicando ahí poemas, artículos. Llega a publicar en La Protesta, llega a publicar después en el diario La Vanguardia, que es el diario de los socialistas. Y bueno, esos principios de siglo en Buenos Aires, bueno, en toda Argentina, sí, eran complicados para los que
profesaban las ideas de avanzada, como decían. Y sufrió persecución y de allí es que se fuga para no caer preso a Río Gallegos, va al sur y llega acá a Río Gallegos en 1919. Y ya ahí nomás comienza a trabajar en un diario de la colectividad española acá que se llamaba La Opinión Española. Y ahí comienza a hacer sus primeras incursiones y tener sus primeros conflictos por ser tan arisco. Y él, una cosa interesante de contar a los oyentes es que, creo que se me bajó el audio, muchachos. ¿Ahí estamos bien? Sí. Una cosa que está bueno contar es que es algo así como un personaje que vos pones en el primer plano a partir de este libro, que vivió la primera huelga de la Patagonia Rebelde, que escribió sobre eso en el momento. Porque cuando hablamos de la Patagonia Rebelde, hablamos, de la sociedad obrera, por supuesto, del gallego Soto como figura emblemática junto con otros líderes sindicales. Hablamos de José María Borrero, por ejemplo, pero no de Amador González. Sí, no lo tenía. Ahora no sabía de que se había escrito un libro sobre este hombre, sobre Amador González, había escrito sobre lo que fue la primera huelga. Sí, y vos sabés que... ¿Pero por qué eso pasó en la historia? Fue ocultado además su trabajo, porque, ahí choco referencia que cuando él muere en 1953, en la revista Argentina Austral, Hilarión Lenzi hace como una especie de biografía, y donde enumera las obras, porque Amador había escrito ficción, había escrito poemas, había escrito otros trabajos. Sí. Y hace todo un raconto, y la obra que tiene que ver con las huelgas no está incluida, no aparece. Claro. ¿Por qué no aparece? Vaya a saber. Si era porque le querían sacar esa imagen, lo querían lavarle la imagen, o porque ya había una decisión del propio Amador que esa obra no la consideraba o no quería involucrarse más. Alguna referencia hay de un artículo que publica, que ahí aparece con el seudónimo Rey Timas, que es Yaraz Samitier, que escribe hablando de la obra de Amador González y diciendo que entre la diferencia entre Borrero y Amador González es que Borrero siguió tirándole leña al fuego de las huelgas y que este hombre no, que trataba de apaciguar las cosas. Una cosa muy valiosa de tu libro, Miguel, para contextualizar, lo que se presenta mañana en Fundacruz es una segunda edición. Sí. Enseguida hablamos de qué particularidad tiene esta segunda edición. Cuando se reedita un libro, se pueden repensar algunas cosas, lo que tengas para comentarnos. Pero del primer libro, el folleto, que vos lo decís así, es un folleto de 36 páginas, es decir, un librito, para decirlo rápido, que se llamó El espíritu obrero en la Patagonia, de este periodista Amador González, se publicó en 1921. Es decir, es al mismo tiempo de la primera huelga. La primera huelga es la que va del 20 al 21, la segunda huelga es la que va del 21 al 22. La gran matanza de la huelga es la de fines del 21, principios del 22. Claro. Bien, en ese tiempo intermedio entre las dos huelgas se publica este libro. El libro, quiero decir, El espíritu obrero en la Patagonia. Un libro, por supuesto, inhallable, y una cosa que tiene mucho valor de este libro tuyo, Miguel, es que acá en el interior, acá lo estoy mostrando en cámara, en el streaming, en el interior está el folleto completo. Es decir, uno puede leer el libro de Amador González de manera íntegra. Claro, y como fue escrito, porque Amador, aparte de ser periodista, un tipo muy culto, era tipógrafo, impresor, hacía todo el proceso de esa época del periodismo. La cuestión interesante también para ver de ese texto es que expresa bien el clima de época, inclusive en la introducción. Él hace comentario, hace referencia de la situación que vivió en Río Gallegos, la ciudad de Río Gallegos, en el 19, cuando en el frigorífico Bories se armó la pueblada allá en Puerto Natales, y la policía, todo de acá, fueron a proteger al alcalde que se había
traspasado la frontera para resguardarse en la estancia de Sarah Brown. Y acá prácticamente lo dice, fue como un estado de sitio. Pusieron preso a los representantes de la Federación Obrera y pusieron guardias en las calles, que eran guardias muchos civiles. Y entre otras cosas cuenta de una primera manifestación que hay de las mujeres que van hacia la cárcel para pedir por la liberación de sus esposos y que son reprimidas, y que él dice, ¿cómo le pueden pegar a unas mujeres? Esto está interesante porque ya te indica que ya en el 19 acá en Río Gallegos había una cierta tensión bastante fuerte. Dos años antes de la matanza. Exactamente. Había muchos, también pasaba por las cuestiones de los orígenes de muchos de los trabajadores, ¿no? Sí, bueno. Lo que traían en cuanto a política, ¿no? En cuanto a creencias, ¿no? Sí. Bueno, acá hubo un momento tan duro para la colectividad española, que fue que durante el gobierno de Correa Falcón decidieron meter preso a un montón de españoles. Y clausuraron el diario La Opinión Española, que es donde trabajaba Amador González. ¿Cuántos diarios había, no? Muchos. En la época, en el 20, ¿no? En Gallegos, cerca del 20. En Gallegos y en cada pueblo de la provincia. Y en algunos pueblos había hasta 2 diarios. Es increíble, porque acá estaba La Unión, que pertenecía a los intereses de la sociedad rural. ¿El Antártico de quién era? El Antártico era de Diego León Meneses. Ajá. El Antártico es también un caso interesante, porque bueno, en el 10 ya aparecía y tuvo sucesos complicados, porque ahí le hicieron allanamiento, le plantaron armas, lo metieron preso. Bueno, a León Meneses cada vez que había algún problemita lo iban y lo metían preso. Miguel, una cosa que compartimos con los oyentes, la semana pasada estuvo Ernesto Sipo aquí. Sí. Tomá el mate tranquilo, nosotros abrimos aquí la charla con ronda de mates. Vos trajiste facturas, te agradecemos. Porque sé que Nica está muy flaco, lo veo. Está muy bien. Que necesita. Le abro el micrófono a mi compañero Rodri. Está allá en la otra punta de la mesa, por eso lo indico, ¿no? ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por las facturitas. Porque a mí lo que me llamó la atención es que así todo, con el problema que tiene en el pie, ¿qué dijo que tenía que...? Una tendinitis. Una tendinitis. Si hay algo que realmente es jodido en la vida son las tendinitis, porque se extienden en el tiempo a veces, ¿no? Y duele, sí, se pueden hacer crónica y es un caño. Y es un tema, pero a pesar de todo, igual vos viniste corriendo del médico y pasaste por la panadería para traer la factura. Es una cosa, maratónica. No, impresionante. Y ahora estamos hablando y le metemos para adelante. Está bien. Miguel, bueno, gracias por las facturas. Vos sabés que hace muy poco tiempo me enteré del gallegazo. Ahora hace poquito, no sé, será el año pasado, ¿no? Y me enteré porque encontré en internet un libro tuyo que cuenta la historia, que es el libro que tiene en la mano en este momento. Lean. Sí, mío y de Eli Luque y Susana Martínez. Claro, el grupo de investigación. Y leía la historia porque lo que me parecía muy interesante el fenómeno, además de la rebelión, del pueblo de Río Gallegos, que fue verdaderamente impresionante, me sorprendía muchísimo esta cosa de que cómo, primero ir contando los conflictos, cómo se iban dando en el campo, la administración pública, los trabajadores del comercio, en un momento de crisis muy importante en la Argentina, cómo repercutía en Río Gallegos, pero me llamó mucho la atención esta cosa de que la rebelión se dio casi de manera simultánea en todos los sectores de la provincia, o eso por lo menos comprendí yo. Corregime si me equivoco, pero me parece un hecho histórico fascinante como está relatado. Sí, porque en realidad a lo que obedece esa gran movilización con choque callejero, como la caracterizamos nosotros, o pueblada, obedece a que había unos cambios fuertes en la estructura económica de Santa Cruz. Era la economía que antes estaba basada en el campo, digamos, en la actividad agropecuaria, que estaba en decadencia ante el avance de la minería, el petróleo, el gas, el carbón. Y entonces, bueno, había un cambio ahí social.
Pero se mezclan muchas otras cosas, porque también se mezcla la cuestión política del lucha y vuelve, la cuestión de los también grandes y explosiones mucho mayores que hubo en el resto del país del 69 al 71. Donde Esto es, ocurre en Santa Cruz es, para contextualizar en términos históricos, recién Amador González era en la época de la huelga de la Patagonia Rebelde, 1921, en este caso es inicios de los 70, la caída de Rainelli, ¿cierto? Este otro libro. Exacto, sí. Bueno, ahí se van sumando un descontento hacia un gobernador que era poco proclive al diálogo con la comunidad, eran vistos por la comunidad de Río Gallegos fundamentalmente como gente que venía de afuera. Bueno, el tema de tener un enemigo y que sea el de afuera siempre unifica, amalgama las luchas. Y después, bueno, se van ajustando las necesidades de cada población, donde había, bueno, acá en Río Gallegos estaba el comercio con problemas económicos, porque bueno, hacía casi 6 años que los empleados públicos no tenían aumento y era el que movía un poco la economía acá en la ciudad. Y después, bueno, la gente del campo, la gente de la zona centro fundamentalmente, de San Julián, y eso fue llevando a una movilización que primero intentaron impedirla cuando llega la gente de San Julián el día previo, pero que bueno, al final terminan ingresando y ahí, bueno, no los dejan llegar a casa de gobierno, hay una amenaza de arma a Tommy Rodríguez. Un ministro saca un arma. Claro. Eso es, vos pensabas lo que sería que un ministro de un gobierno saque un arma en medio de una protesta sería una situación escandalosa, quiero creer, ¿no? Claro, aparte en este contexto del país decís, ojalá sea una situación El escandalosa. gobernador era militar, era milico, era Claro, de Rainelli, fuerza aérea, ¿no? el comodoro Rainelli. Yo soy, perdón que lo interrumpa. Sí. Soy proclive, digamos, siempre a pensar el apocalipsis cuando leo algo, ¿no? Como que siempre leo algo y siempre tengo tendencia a pensar lo peor. Pero todo lo que estás contando, Miguel, yo lo escucho, digamos, y me suena, como que me resuena en la cabeza como algo que en algún momento podría repetirse, ¿no? Porque estamos en un contexto tan complicado para todos los sectores que pareciera como si uno leyera el diario de ayer. Bueno, si vos te fijas en el libro, se reproduce un memorial, que se le llamaba así, que eran el pedido que se le entregaba al gobernador, y vos lo ves y son los reclamos que todavía persisten. El problema del agua en las localidades de San Julián, de Puerto Deseado, problemas que algunos se solucionaron, que Truncado planteaba de explotar la cementera, que después se terminó concluyendo, pero eran muchísimas cosas que aún hoy siguen siendo por ahí cuenta pendiente de los reclamos de un estilo de provincia o un destino de provincia. Una cosa que vos tratás muy bien en el libro, bueno, primero que están los testimonios directos de que efectivamente el gobernador recibió piedrazos. Esto de echamos a un gobernador a piedrazos, vos recogés el testimonio directo. Y otra cosa que nosotros hablamos de esto en abril cuando se cumplió un aniversario, ¿no? Que vos de hecho gentilmente nos mandaste una serie de audios que hicimos un segmento aquí en el programa. Y recuerdo de eso que compartimos acá al aire en abril, que la figura de Jorge Zepernik ya era una figura muy importante, que termina siendo gobernador poco tiempo después. Y hablando de tus libros, vos tenés otro libro que es muy importante, creo yo, que es la historia del peronismo de Santa Cruz a partir de la figura de Jorge Zepernik. ¿Qué rol cumplió Zepernik ahí yendo a hablar con el gobernador Rainelli, que le estaban pidiendo básicamente que se fuera? Claro, ahí, bueno, varias de las personas que protagonizan ese conflicto de Rainelli terminan siendo importantes durante los años venideros. Desde el gobernador que va a ser gobernador Zepernik, él está entre un grupo de representantes que entran a hablar con Rainelli, que van, bueno, desde los abogados, los sindicatos, y todos van, que lo cuenta, me lo testimonia así, me lo cuenta
Jorge Zepernik en su momento, que todos los sectores iban y le decían todas sus problemáticas, que obviamente el gobernador supuestamente tendría que saberla, pero bueno, el gobernador decía, bueno, tomó nota, hasta que llega él y dice, ¿y usted qué quiere? Y entonces dice, no, yo vengo por expreso pedido de la gente que está afuera que quiere su renuncia. El hombre que luego termina siendo gobernador, ¿cierto? Claro. Sí, alguien con alta legitimidad en la ciudad. O que la consolidó en ese tiempo. Claro, él venía construyendo porque realmente Zepernik era un estanciero, un pequeño estanciero, trabajador, reconocido en la comunidad, y que era afiliado al Partido Justicialista desde el 45, pero no tenía una militancia. Y que la comienza a tener a partir del 55, es decir, en el peor momento del peronismo, es decir, cuando están en perseguidos, él asume... porque bueno, muchas peronistas o mujeres del peronismo lo van a ver porque era un señor prestigioso, así, bueno, para hacer algún trámite, algún pedido que hacían las misas por Eva Perón y todas esas cosas. Y ahí comienza a construirse esa imagen de la resistencia. Y después, bueno, comienza a recibir los mensajes del general, que los escuchan escondidas en la casa de él. Y bueno, ahí se va construyendo bien esa imagen que después termina en esta movilización que, digamos, los consagra como uno de los importantes cabecillas que, digamos, que hacen caer o trastabillar al gobierno de Rainelli. También ahí es interesante ver el rol que tiene la pelea del radicalismo. Las figuras de Alcides Pérez Gallar, que es uno de los que más conspira contra Rainelli, y está la división de la UCRI y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Ajá. Que, porque ya veían que... La UCRI era la Unión Cívica Radical Intransigente, ¿no? Exacto, ahí estaba Alcides. Y la cuestión era que ellos veían que el gobierno, bueno, ya estaba Lanús en el gobierno nacional, ya era la hora del pueblo, ya se venía la apertura política, entonces decían, bueno, acá hay que bajar este tipo y poner un gobernador de los nuestros para manejar el aparato. Esa era la lectura que hacían ellos. Y están en algunas cartas que yo transcribo ahí, que tiene Alcides Pérez Gallar con sus contactos en Buenos Aires. Y pujan por poner un gobernador de los de ellos. Ajá. Y ellos pierden porque García Leyenda, que era un gran político de acá de Santa Cruz, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, estaba en Buenos Aires, tenía muchos más contactos. La línea balvinista era la que tenía contacto ahí con el lanusismo y todo eso. Entonces, el que reemplazan es un hombre que pone la Unión Cívica Radical del Pueblo. Claro, un par de años después termina siendo electo gobernador Jorge Zepernik, peronista, que a su vez, cuando llega el poder de López Rega, la AAA, Isabelita, la muerte de Perón, termina preso, ¿no? Claro, bueno, siempre se construyó esa imagen de que la desgracia de don Jorge en su gobierno fue haberse peleado con López Rega por el tema de no devolver el helicóptero en la época de ese invierno tan duro del 74, o que se peleó con el ministro de Interior Chambí por el tema de la película La Patagonia Rebelde. Sí. En realidad esas son excusas. Lo que pasa es que don Jorge representaba un sector que estaba apoyado por lo que era la tendencia revolucionaria, que después va a desencadenar en Montoneros, que era la juventud peronista, y que acá estaba representada por la juventud peronista de la Regional Séptima, que era la que de Trelew para abajo. Hago un punto acá, Miguel. Hablando de libros, hace 10 años hicimos aquí en esta radio la nota por este libro, que es Los días de Zepernik. ¿Cuántos libros vendiste de Los días de Zepernik? Si tenés que hacer un número aproximado. No sé, la verdad que... porque la primera edición fueron como 800... y después habremos hecho unos 1000 para la segunda.
la primera la agotaste. Claro. Bueno, eso, ¿por qué lo remarco? Vos decís, bueno, ¿qué es mercantilista el comentario? No, no es el punto. La semana pasada estuvo aquí Ernesto Sipo, le mandamos un abrazo, si acaso estuviera escuchando, él es además oyente del programa, y hablamos del Paso del Diablo. El Paso del Diablo, el libro de Pablo Yarzún Díaz. Ernesto tuvo mucho que ver con la edición argentina a través del IPS, y acá en Río Gallegos y en Santa Cruz, que se editó hace poco, El Paso del Diablo, en Chile se editó hace 20 años, es un bestseller, un libro que lee mucha gente, no solo que se compra, porque un libro lo podés comprar y dejarlo arriba de un estante, sino un libro que se lee, que te das cuenta que mucha gente lo lee. Y con tu libro, la historia del peronismo a través de la figura de Jorge Zepernik, hace 10 años atrás pasó eso, Miguel. Ahora que hay cierta perspectiva de eso, ¿qué recuerdo tenés de este libro o qué te sugiere, qué te genera, ya pasando algunos años de su publicación? No sé, bueno, primero me vienen recuerdos, algunos graciosos porque, por ejemplo, una vez hice una presentación en la Feria del Libro en Buenos Aires y apareció el hijo de Encalada. Y bueno, había muchos viejos militantes seguidores de don Jorge que habían estado peleados terriblemente con Encalada y con los sectores de Encalada, así que bueno, era como medio tensionante. Pero era un momento que estaban como aplacadas las cosas. ¿Quién era Encalada? Encalada era el vicegobernador de Jorge Zepernik, que era un gremialista de la zona norte del SUPE, del gremio más poderoso en ese momento. De los estatales de YPF. Exacto. El gremio estatal de YPF, le aclaramos. Así es. Del sindicato Unión Petrolera del Estado. ¿Y qué llegó? ¿Un familiar a cuestionarte en la presentación del libro? No. A ver, no, todos contentos. Ah, ok. Es lo que me llamaba la atención. Yo digo, bueno, después me compró como 3 libros ese tipo. Porque bueno, estaba su padre ahí. Sí. Después, bueno, no sé qué habrá pensado cuando lo leyó, pero bueno, era la historia, la verdad de todo eso. ¿Quedan ejemplares por ahí o ya no? Muy poquitos. Sí, Creo que pasa eso con los libros. Los libros van y vienen, hacen su camino, tienen como su época de furor, que este libro lo tuvo, y después quizás se retoma más adelante, ¿viste? Tienen como sus ciclos. Entonces pasa, ahora estamos haciendo una entrevista, este libro tiene 10 años de publicación, y alguien dice, che, quiero leerlo, ¿dónde lo consigo? Voy a decir, no, ya está agotado. Ellos no sé, buscar una biblioteca, pedírselo a un amigo, alguien que más o menos le guste la política y la historia, alguien lo tiene que tener, te lo va a prestar. Bueno, ese es Los días de Zepernik, que en la segunda edición tiene prólogo de Osvaldo Bayer, que es una contratapa que Osvaldo Bayer hizo en página 12 hablando de tu libro. Sí, la verdad que eso fue un gran espaldarazo para el libro. Y que fue una casualidad, porque en realidad yo había puesto un par de libros cuando en el aeropuerto tenían la buena idea que había un revistero. Un revistero con libros de Santa Cruz. Y viajaba Pablo González y lo compró y lo fue leyendo en el avión. Y él estaba con un homenaje, una cuestión así con Osvaldo, y se lo mostró. Y obviamente se lo tuvo que terminar regalando porque Osvaldo le interesó. Y lo leyó y escribió un artículo que hablaba bien del libro. Y que yo me enteré porque me avisaron que había salido en la contratapa de Página 12. Acá todavía llegaba el diario de papel, ¿no? Página 12 llegó acá a los kioscos y en la contratapa estaba, un sábado al mes publicaba Osvaldo Bayer, o algo así, 1 o 2 sábados al mes, la contratapa, y estaba, no era una reseña, mucho más que una reseña, un artículo muy detallado dedicado al libro Los días de Zepernik. Bueno, eso entonces fue un espaldarazo. Fue un espaldarazo porque después empezó a vender fuera de la provincia, fuera de las presentaciones que yo podía hacer, en Buenos Aires, en otras provincias que lo pedían. Entonces, bueno, ahí ya fue inclusive una posibilidad cuando se iba a hacer de hacer una presentación con Osvaldo, porque pero bueno, ya estaban complicados de salud, por eso me dice, bueno, publicá lo que puse yo como
Con prólogo. Como prólogo, y hacemos una presentación y al final después se fue quedando en el camino y quedó en conversaciones, nada más. Pero bueno. Yo quería volver atrás con el libro de Amador González, y preguntarte cómo das con eso, con lo que había recopilado este hombre, con lo que había escrito, y cuánto tiempo te demoró la confección, el buscar todos los materiales, porque ahí hay mucho de archivo también, ¿no, Miguel? Claro, hay mucho laburo de archivo porque todas las historias que cuenta González yo más o menos le doy un contexto histórico, porque están basadas en hechos que ocurrieron. Sí. Incluso los que hace Amador González tipo ficcionalizado, que son los que él publica en un libro que se llamó Relatos Patagónicos. El folleto en librerías de viejo, esas que hay en Buenos Aires, ahí alcancé a dar con ese folletito. Mirá vos. ¿Eso cuando, Miguel, te acordás más o menos? Es una joya, sí, una joya. Sí, todavía lo tengo en un sobrecito. Que no se estropee más de lo que está. Y sí, eso habrá sido como 2 o 3 años antes de la conmemoración del centenario de las huelgas. Y bueno, y ahí empecé no por... Yo digo, bueno, este texto tendría que publicarse. La primera idea mía era que se publique tal cual, pero no cerró eso. Y después, a través de una amiga, la licenciada Alicia García, ella tenía el libro de Amador, el del año 35. El del año 35. Bueno, y me lo facilitó. Ahí empecé a ver que tenía otros textos. Y ahí empecé a buscar información sobre quién era este personaje. Sabía la historia porque, bueno, Osvaldo Bayer lo cita inclusive el trabajo, en algunas partes, el trabajo de la primera huelga. Y incluso Osvaldo hace una crítica porque ve que Amador en los primeros tiempos estaba jugado a full con los obreros. Y a medida que se va radicalizando la cuestión, el tipo se comienza a separar. Pero también es que hay una pelea ahí por medio con Antonio Soto. Claro. Ahora, ¿por qué vos? Es más, intenta él crear, organizar una asociación gráfica, un gremio, para pedir la afiliación a la Federación Obrera y así poder participar de la asamblea y tratar de influir de que no se radicalicen tanto. Y no lo logró. No. Claro. Miguel, ¿por qué se reedita el libro? Esta edición del año 2023 tiene un par de añitos. Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz, testigo crítico de los fusilamientos de 1920-1921, es una edición de Espacio Hudson. Espacio Hudson es de Chubut. Su hacedor falleció hace poquito. Falleció el año pasado. Vale decir, un hombre muy importante en el mundo, llamémoslo, editorial y cultural de la Patagonia Sur, de Chubut y alrededores, podríamos decir. Sí, Cristian ha sido una persona maravillosa, un tipo de una gran cultura. Fue casi como un jefe mío cuando él estaba a cargo de el diario El Patagónico. Ajá. Y yo era corresponsal, así que cada tanto intercambiamos, o a veces venía acá y charlaba. Y después, bueno, desarrolló este proyecto editorial que ha sido fantástico, que es un muy buen trabajo, que lo siguen sus hijos. Claro, Cristian Aliaga murió el año pasado y está bueno este momento de la radio o este espacio para el convite. Hay una muy buena reseña, una muy buena nota en realidad sobre Cristian Aliaga en el último número de papel de la revista La Rama. Acá estuvo Ariel Dileo hace un mes atrás. Sí. Y vieron que ahora La Rama está con un newsletter en una etapa digital. Su última revista de papel, presentada el año pasado en Fundacruz, mira, donde vos presentás mañana, tiene una nota sobre quién fue Cristian Aliaga. Y de veras que fue un hombre muy importante en la edición de libros aquí en la Patagonia Sur de Espacio Hudson. Ahora, ¿por qué se reedita, Miguel, entonces? ¿Por qué haces una segunda edición y cómo viene eso? Bueno, pues se había agotado y bueno,
tengo una relación con esta editorial nueva que es Acercándonos, que ya nos ha publicado algunos trabajos y que además, bueno, hace una edición también que se puede comprar digitalmente, que es más económico. Y bueno, se dio esa oportunidad. La idea era que llegara a tiempo para cuando yo viajé a España, porque tenía y tengo, bueno, el contacto con como un biógrafo que tiene Amador González en su pueblito, en Mondoñedo, y ahí íbamos a hacer una presentación. ¿Eso pero cuándo? Bueno, este año. Lo que pasa es que o sea, se desfasó por poco tiempo. Claro, entonces, qué sé yo, yo me iba a mediados de mes y a fin de mes recién iba a estar cerrada la impreso los libros, para llevar un par de libros. Y estos libros nuevos, con esta nueva editorial, ¿dónde van a circular? ¿Dónde la gente que está escuchando la radio o nos está mirando por YouTube, dónde pueden adquirirlo? ¿O dónde podrán adquirirlo si más o menos lo tenés pensado? Todavía no sé si en llevarlo a alguna librería. Por lo general, lo más rápido que estoy haciendo es en presentaciones vender ahí, en las presentaciones. Pero todavía no definí qué voy a hacer con eso. Esto es un tema, sabés que con Ariel Dileo hablábamos de eso hace unas semanas atrás acá en este mismo espacio. Es un autor de libro, es decir, el que escribe, vos en este caso, no necesariamente sabe o tiene por qué saber la distribución, que es todo un laburazo la distribución. Sí. Bueno, lo que distribuye la editorial, anda que me vas a enterar. ¿Por dónde vaya? ¿Y cuántos son? ¿Tenés número de ejemplares? ¿La tirada cuánto es? Y son como 1000 o 1500. Es un montón. Bueno, sí, es un muy buen número. Pero bueno, yo tengo una cantidad limitada. El resto lo distribuyen en la editorial. La última por mi parte, Rodri y Héctor, aporten muchachos estos últimos minutos con todo gusto. Pero el punto es, mañana se presenta en Funda Cruz. Funda Cruz es un lugar extraordinario de Río Gallegos y que mucha gente seguramente desconoce, por distintas razones. Sí. Porque han venido a vivir, supongamos, en los últimos años y no saben qué es Funda Cruz, porque nunca fueron. A mí me pasó que lo conocí en la escuela secundaria, por ejemplo, a Funda Cruz. Y vos, en uno de tus libros, en La Soledad Concurrida, lo muestro aquí en el streaming, un libro con recopilación de artículos sobre cultura. Vos fuiste subsecretario de Cultura de la provincia ya por los 2000, el gobierno de Sergio Acevedo, o antes, ¿no? Digo bien, ¿no? Antes, sí, estuve 6 meses con Acevedo. Ahí va. Bueno, en ese momento vos eras subsecretario de Cultura, unos años después recopilaste en La Soledad Concurrida una serie de artículos periodísticos y uno de esos textos hace foco en Funda Cruz. Invitá a la gente mañana, que está bueno hacerlo, pero contanos un poquito de Funda Cruz para quien no lo conoce. Bueno, Funda Cruz es un lugar realmente extraordinario que es aparece para la comunidad como un lugar donde exposiciones de arte o de que van a tomar el té algún fin de semana. Un fin de semana. Pero el edificio en sí es gran parte de la historia del modelo agroexportador de Santa Cruz, porque eso es el edificio de lo que era la barraca amberense. Ese edificio se trajo desde Bélgica, desarmado, se armó. Y es más, en la época de las huelgas hubo un atentado ahí incendiario, porque bueno, esa era la zona del puerto, la zona de los obreros, de los trabajadores. Y así estuvo. Y ese edificio, felizmente, no lo agarró la picota del falso progreso, y un señor como Raciati lo compró y empeñándose consiguió ese edificio, lo restauró porque fue durante mucho tiempo sede de distintos organismos, inclusive de aduana. En épocas de los militares venían y cada jefe lo pintaba con esmalte, unas maderas que son maravillosas. Y bueno, el trabajo de Raciati a mano, limpiar todo eso, ponerlo en valor. Y después
cederlo a la comunidad para un espacio cultural. Y mañana se presenta ahí. Sí, y es un contexto muy lindo. Hace poco, no sé si todavía está o ya la levantaron, estaba la muestra casica de Bettina Muruzábal, que vos la veías en ese contexto. Los colores de las obras y el color de la madera, de todo eso, muy cálido. Realmente quedaba perfecto. Es un lugar hermoso que no solamente el río galleguense debe conocerlo, sino también, bueno, a todo el que visita la ciudad hay que indicarle que ese lugar está y que vale la pena visitarlo. Calle Gobernador Lista, a una cuadra de la Costanera, a media cuadra de la estación de servicio del Automóvil Club, del ACA. Ramón Lista 60. Así es. Rodri, Héctor, lo que tengan ganas de comentar en este cierre de charla con Miguel. Agradecerte, más que nada, este contacto que has tenido con... Me gusta ese escudito. ¿Lo hiciste a propósito, Nica? Cuento a los oyentes. Vino con la remera de Independiente Nica y vos sos hincha de Racing. Sí, tendría que haber venido con la camiseta de Racing. No pasa nada. Agradeció, hacía bastante que no venías a la radio. Sí. Y siempre que has venido ha sido enriquecedor y siempre se ha tratado de libros, de la gran pasión que tenemos por la historia y eso, la verdad que vale un montón. Entonces, mañana recordarnos a partir de qué hora. A partir de las 6 de la tarde en Fundacruz, Ramón Lista 60, ahí los esperamos para hablar un poco de un personaje que habitó nuestra ciudad, que además no solamente está este rol de periodista, fue un tipo que daba conferencias, era muy culto, muy relacionado con la comunidad gallega de Río Gallegos, inclusive hasta incursionó en hacer los primeros grupos filodramáticos de teatro acá en la comunidad, y que bueno, ha sido un tipo que desde Madryn para acá ha tenido una trayectoria. Una cosa que me olvidé de comentar, que es interesante de él, que en la década del 30 publica una revista que se llamó Letras Patagónicas, de la cual hay publicado 12 números y que hay que rastrearlo porque no hay hemeroteca acá que preserve nada, y que supuestamente recopila literatura de por menos de esos años, de poetas, de escritores de los años 20, 30, 40. Así que bueno, es un interesante trabajo para hurgar y tratar de reconstruir ese aporte que sería interesante tenerlo y compartirlo con la comunidad. Miguel, gracias por la entrevista. Y yo sé que además de un eximio historiador, es un gran asador. Sí. La verdad es que yo he comido un asado, sacado, pero un asadazo. Así que... Para mucha gente era. Para mucha gente. No, un laburazo, te mandaste un laburazo. ¿Cuándo fue eso? Y fue hace como 3 años, por lo menos. 3 años, más o menos. Tremendo asado. Entonces oficiando de local, ¿no? ¿O te invitaron y te prendiste? No. Sí, porque yo fue en Calafate, eso que tenemos una casita ahí, en Calafate, y bueno, hice la parrilla y después el resto de la casa. Como debe ser, ¿no? Y bueno, ahí es para compartir con los amigos y pasar un rato. De eso te quería preguntar, yo voy atando cabos, justamente ese era el tema. Yo he probado el asado, conocí la casita, muy linda casita además también, muy bien decorada, muy, muy cálida, además un lindo lugar para compartir con amigos. Y hoy se viene el Día del Amigo ahora, dentro de poquito, y hoy estamos justamente charlando, hay una consigna de hoy que están participando los oyentes, porque vamos a hacer un sorteo dentro de un ratito, que tiene que ver con eso, con el tema de la amistad, con el tema de los amigos. ¿Sos una persona amiguera? ¿Sos una persona que se da mucho con los amigos? Sí, bastante. ¿Qué tiene que tener un amigo? El amigo es uno mismo con otro cuero, decía Yupanqui. Yo creo que es un poco eso. Esas coincidencias de vivencias de la vida, de compartir gustos, ser un compañero más.
Eso es un amigo. ¿Se cuentan con los dedos de la mano los amigos, como dicen? Sí, puede ser. No sé, la verdad que por ahí hay amigos como en distintas etapas. Pero igual, hay gente, por ejemplo, que yo por ahí hace años que no veo y me reencuentro y es como si no hubiese pasado el tiempo. Sergio Clos, por ejemplo, con el que hice una revista literaria allá por mediados de los 80 y compartíamos un programa de radio en el U14 y después cada uno hizo su vida, su matrimonio y todas esas cosas, y cada vez que nos encontramos es como si estuviéramos en esa misma sintonía de esa época. Como si no hubiese pasado el tiempo. Claro, Pues sí, ya sí. hablabas de etapas, ya hay amigos, diferentes etapas. Pero hoy, ya que estamos, le metemos, me encanta. Dije diferentes etapas, ¿no? ¿Coincidís con la teoría de mi abuelo que decía que a los amigos hay que ubicarlos por estantes para no decepcionarse, porque hay que saber qué es lo que cada uno puede dar en determinado momento de la vida? Puede ser eso, sí, no es mala idea. Porque bueno, también a los amigos hay que perdonarle a veces por ahí algunos errores, algunos deslices. No siempre tiene que pensar exactamente como piensa uno. Pero tiene que estar siempre. Pero sí. ¿No? Sí. Además, bueno, uno tiene que estar siempre que el amigo no lo necesite. Tal cual. Ahí está. Para eso está, ahí está el centro de todo. Miguel Ausoberría mañana presenta a Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz, allí en Fundacruz, en Gobernador Lista. Recordame la altura de 60. Gobernador Lista 60, un lugar inconfundible. Cuando vean un lugar que parece un viaje en el tiempo, pues bien, eso es Fundacruz, aquí en nuestra costanera. Gracias por venir, Miguel. Gracias a ustedes. Son las 18 minutos, un toque de música y seguimos. Hoy tenemos un bloque más que va a ser interesante compartir con todos ustedes. Te arrimaste a mi lado, susurrando algo de voz. De inmediato sugeriste que bailáramos y fuiste apartándote nomás. Puse todo en el freezer porque salgo a navegar. Esta noche serviremos el cuerpo de tu amante en bandeja de cristal. Esta noche brindaremos como copas sus tacones, beberemos lo que hay. La tormenta es como la música lenta y te veo en trozos de un espejo roto. Silbaremos con los labios rojos una melodía que nadie conoce y que hice mía. La metódica locura es un bote salvavidas flotando a la deriva del océano cianuno en el que nada mi vida. La tormenta es como la música lenta y te veo en trozos de un espejo roto. Silbaremos con los labios rojos otra melodía.
pegando la lengua al hielo. La tormenta es como la música lenta y te veo en trozos de un espejo roto. Silbaremos con los labios rojos una melodía que nadie conoce y que hice mía. Viernes a la noche y no te puedo encontrar. Llegó el viernes y el invierno 2025 lo sabe. Tan dulce como un tic-tac, rico como un six-pack. Hora de encender parlantes, estufas y corazones. El rock argentino lo hace todo posible. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Son las 12 del mediodía, 24 minutos. A los oyentes que nos están escuchando por FM y hace un rato dijeron, che, ¿qué pasó? Se nos fue la radio. Hubo un corte de luz, que bueno, en Río Gallegos sabemos que no es ninguna noticia que haya un corte de luz, que afectó la planta transmisora, por lo tanto salimos de FM durante un rato, pero seguimos nosotros al aire. Afortunadamente hay otras plataformas hoy en día, ¿no? Entonces estamos en YouTube, en Diario Nuevo Día, estamos en Internet, eldiarionuevodía.com.ar y radionuevodía.com.ar, y volvimos a FM hace unos minutos, así que quien está en FM de vuelta y nos había dejado de escuchar y empezó a tocar la radio, viste, che, ¿qué pasó? Se apagó la radio. No, es un problema de corte de luz, así que bueno, ya sabemos, ¿no? Todos miramos hacia servicios públicos, sociedad del Estado. Son las 12:24, les decía. Esto ya es bonus track, pero ahora se viene el segmento, segunda edición del segmento inaugurado por Rodri Arredondo la semana pasada. Para ser prolijos, voy a comentar, bueno, el corte de luz hace que dejen de participar oyentes, vale decir, ¿no? Porque dicen, te dejo de escuchar, creo que no estás al aire. Voy con un par de mensajes. Dale. Nos dicen ahora. Hola, muy buenos días, chicos. Mi canción preferida del Día del Amigo es la del Puma Rodríguez, Los Amigos. Quiero dedicársela a mi amiga Zoila de Piedrabuena. Gracias y feliz día. El Puma Rodríguez. No conozco esa canción. Capaz que la conozco, pero de nombre no la tengo. Pero en este caso es Nora, le mandamos un beso. Inolvidable el Puma Rodríguez. Esta canción que estamos escuchando es Nunca se olvidan. profundo. Regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tu
A mí me decís, no sé ustedes, el Puma Rodríguez y se me viene agárrense de las manos. Pero esta no la tenía. Tiene otras canciones nuevas. Sí, bueno, de hecho conozco mucho por una mi del madre. trasplante. Ajá. Viste que él recibió un trasplante importante hace cosa de 3 años atrás y hizo una canción. Mira, Sí. no la tenía. Ujú. Y Viste es- que él creo que vive en Miami. si no me Claro, vive en equivoco. Miami hace muchos Muchísimos años. Y saben que también Ana Redona, le mandamos un beso. Sí. Ana también escucha Radio con Voz por la mañana, más temprano, y después nos escucha a nosotros. Mirá vos. Porque Mariana, otro oyente, nos contaba lo mismo, que Ujú. escucha Radio con Voz y después a nosotros. A mí esa seguidilla me halaga, porque es una muy buena radio, Radio con Voz. Así que bueno, buenísimo. Ana, claro, escuchó a Mariana y ella dijo, yo también escucho Yo a Mariana parece que la esa conozco. programación. ¿La conoces? Sí. Ah, es la Mariana que también en mi caso la Sí. conozco de los Sí. años de universidad, aunque soy más Sí. grande que ella en realidad. Sí, sí. Te diría de trabajos prácticos de cuando ella estudiaba y uno ya era un boludo grande, vamos a decirlo rápido. Pero de ahí, de ese tiempo nos conocemos. Lo que se conoce como un boludón. Claro, el aumentativo es boludón. Exactamente. Y acá nos apunta Gabriela, viernes 18, es decir, hoy a las 18 horas es virtual. Esto es una invitación. El Partido Obrero va a hacer una charla internacionalista, los trabajadores frente a la guerra imperialista. Esto es con Pablo Heller, director de la revista En Defensa del Marxismo. Además, él es dirigente del Partido Obrero. Conclusiones de la Conferencia Internacional de Nápoles que se celebró el 14 y 15 de junio. Esto es hoy a las 18 horas. Pedinos el link, dice, y esto va circulando por redes sociales del Partido Obrero. Así que quien esté interesado en esta charla virtual a las 18 horas, busque Partido Obrero aquí en Santa Cruz o el Partido Obrero Nacional, porque estos, al ser virtual, hay gente de todo el país, y ahí, bueno, piden el link y se lo pasan. Le agradecemos a Gabriela que nos solicitaba difusión y bueno, cumplimos con eso. Gaby ya participó de la consigna hace un rato nada más. Todo tuyo al aire, estimado Rodri Arredondo. Digo todo tuyo en términos del nuevo segmento. De hecho, la semana pasada lo hicimos a esta hora. ¿No? Sí, más o menos. 12 de la mañana, 12 del mediodía, 28 minutos, 2 grados 2 décimas. Está nublado con una lluvia débil. Y con la lluvia caen las canciones también. No sé si Brian... Ahí va, ¿eh? A ver qué música Ok. viene. Y- Ahí, y- atentos, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Mirta, sí. Ahí vamos, ¿eh? Puesto número 5, señoras y señores. Este es el puesto número 5 del ranking del Ya Fue Todo. A ver si lo conocen, a ver si les suena, a ver si lo bailaron. Me dicen que cuando ella baila, te agarra y te aprieta de verdad. Me dicen que cuando ella baila, Te agarra y te aprieta de verdad. pero ahora se agarró a la botella. Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Se agarró la botella. Dice algo de la botella, ¿no? Ahora. El baile de la botella. Eso dice, mira, no sabía. Me pongo loco. ¿Qué me decís de la canción? ¿Qué dicen? Lo que digo de esta canción es que sonó en el Día del Periodista organizado por el municipio y aunque acá haya mucha cara larga, la bailamos todos, ¿eh? Si Sí. caemos, caemos todos. Esta ¿Se es la- acuerdan, no? Esto sonó. El ¿Alguien, baile de la ¿alguien se fue de la botella. pista en ese momento? No, no. Nos yo- quedamos todos. Todos bailamos. No sé bailar esto, pero me quedé así. Gesto de dignidad, dije, no sé bailar esto, pero me quedo. Lo que faltó fue la botella ahí nomás. O sea, no estaba en el piso, sino en la mano. ¿Viste? Porque estaba la botella. Es el baile de la botella Y vasos. Sobre todo vasos. Es lindo el baile de la botella a veces, ¿o no? ¿Qué dice Nika? ¿Aprobado o no aprobado? ¿Le metemos en el puesto ¿No le 5? gustó? ¿No le gustó? Exigente, Nika, es exigente. Mirá cómo bailo, tingue, 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 tingue. ¿Lo bailaste o no lo bailaste? Hace muchos años, ya estoy viejo para esto. Nah, viejos son los trapos. Vamos con el que sigue. Puesto Dale. número 4, dale. Siguiente. A ver. Arriba las manos, vamos. Arriba las manos que esto es un asalto. Arriba las manos, señoras y señores. A ver si conocen esta canción. ¿Quién no bailó esto? Jame jodé. No te creo. ¿Quién no vas a bailar esto? Con No esta sé canción. qué es, te juro que no sé qué es. Maritza Bali, ¿no es esta? No. ¿No? Ah, me confundí con la otra de Maritza. Una de Maritza Bali. ¿Quién es? No, Maritza Mari era el Cachaca. Cachaca, ¿cómo era? Mirá, pensaba que era ese tema. Con la cocotera. Mueve la cadera. 2, 1.
El baile de la cocotera de Bambú Mambo, amigo. Uy, importantísimo. Bambú Mambo. Ha dejado éxitos Bambú Mambo allá por el año 2000, un poquito antes también, 2003, por ahí, bueno, más o menos por esa fecha. ¿Bailaste la cocotera? Claro que sí. ¿Quién no bailó el baile de la cocotera? Yo no la bailé. ¿Qué no vas a bailar el baile? Te juro que nunca me topé con esta canción. En la ducha lo bailaste. Es la primera vez en mi vida que me topo con esta canción. Mejor. Y digo una cosa. Esto escuchás para leer los libros de historia que lees. Claro, y te das que poner de fondo. hecho, acá estamos escuchando el segmento Ya Fue Todo y un Sí. oyente pregunta, ¿saben cuándo es la feria del libro? Entonces es como un choque de planetas, ¿no? Ya fue. De paso lo respondo. Ya fue. Ya fue De paso, todo. lo respondo, en la feria del libro provincial es a fin de año. Era antes en junio. Noviembre. Y ahora es en noviembre. Así ahí le respondimos al oyente. Este es el ranking del Ya Fue Todo, autoría de Rodri Arredondo, que por supuesto con mucho orgullo y dignidad dice, me hago cargo de este segmento. Absolutamente, con coautores Sandro Díaz, coproducción. Vamos con el ¿Estás puesto seguro? número... Sí, no, Este no. puesto 4 tirando a 40. ¿no? Este es el puesto 4 y va a seguir el puesto 3. Esta canción, Salvame, no quiero que... si no te gusta esto, amigo, si no te gusta esto, no te gusta nada. ¿Eh? ¿Quién no bailó esta canción? ¿Eh? Perdón, pero ¿puede ser que haya otras versiones? Tengo este estribillo con otra voz, ¿puede ser? Puede ser, porque la canción original es de Pancho y la Sonora Colorada. ¿Y esto no es? Importante artista. Esta es una Pancho y la reversión. Sonora Colorada. Y Un par de Grammys de tener. Es una persona, yo les cuento la historia brevemente de la canción. Sí. Es una persona que está al borde de la pista, hay una fiesta, y están todos sentados. Y en un momento dice, ¿y qué tal si salimos todos a bailar? Y esto sonaba por aquellos años, mira vos, un éxito total, cachete, pechito y ombligo. Pechito con pechito. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Porque si juntamos los pechitos, el ombligo. Ahí va. La secuencia la sé al menos, ¿eh? Ahí está. Divertido. Ahí va. Dando cachete con cachete. Puesto número 3. Cachete, pechito y ombligo. Todo junto. ¿Puesto Cachete. 30? Pucho, no. Puesto número 3. Cachete, pechito de ombligo. cerdo. Sí, ahí puede ser. Ahí sí, ¿no? Sí, sí. Y ombligo, amigo. Qué temazo. Bueno, vamos con el puesto número 2. Parame la música. Muy fly, igual. ¿Y qué me decís ahora, ¿Quién no habrá dejado las rodillas en la pista, ¿Quién no dejó los meniscos, los ligamentos? ¿Sabés la tendinitis que te agarra con esta canción? Pero yo la bailo igual, La voy a bailar hasta que tenga 97 años. Tengo una expectativa de vida alta. Te voy a decir una cosa. Sí, Escuchando todos estos importantes temas de su ranking. sí. Porque de su ranking, o sea, ya es... Sí, sí. No te estás haciendo cargo para nada. No, de esto yo... Se están diferenciando. De este esperpento musical. No soy No pensás hacerte cargo. No. Esto tiene alusión a que hoy es viernes, a que usted viene. Hay que entrar en también. clima. No, hay que entrar en clima. Hay que al viernes por eso. hay que ponerle. Por Es como cuando comiste. No vamos a tener ningún tema en el ranking 1 que me sorprenda que salgamos de este dolor de oído y poca facilidad de letra. ¿A vos te gusta, hablando de los viernes, ¿a vos te gustan los panchos? ¿Vos comés panchos? En serio te De pregunto. vez en cuando. De vez en cuando, pero Sí. te comes un pancho, ¿te gusta? Sí. El pancho da igual si le pones mayonesa o no. Sí. No es lo mismo. Con mayonesa más rico. Porque No me estamos. gusta mayonesa. No. Bueno, ¿Qué le estamos pones? escuchando mayonesa Yo le pongo, justamente. ¿esto es mayonesa? Mostaza o sabor. A mí también me gusta la mostaza. A mí me gusta mostaza y mayonesa, las dos cosas juntas. A la mezcla. ¿Esto es entonces? Esto es mayonesa agachadita. Propone que en vez de bailar parados, en vez de bailar con las manos en alto, solamente la gente se agache. Esa es la propuesta de esta canción, Fíjate vos. Dice, vamos para abajo, no vamos para arriba ni para el costado. Abajo. Y dice, agachadita. Está escribiendo a alguien muy particular. Le gusta que la música disco a bailar. Pero cuando... No la sé, te juro que no la sé. No te quiero abandonar al aire, pero no la sé. Parame la música. Ahora sí. El Vamos otro- a ir con la música, vamos a ir con el ¿Vos puesto querés número... que cantemos Sí. con vos?
Y me gustaría el puesto número 1, que esta ya la dejamos pasar, vamos al puesto. Si el puesto número 1 no me lo cantan, no voy a decir qué. Señoras y señores, puesto número 1 del ranking de Ya Fue Todo, en el aire de Arriba el Día, la 100.9. Los sultanes. Los sultanes. Esto a mí me hace acordar el personaje Luis Almirante Brown de Capusotto, que era una parodia de Spinetta, de Luis Alberto Spinetta, y era lo excelso y lo popular. Y nosotros venimos a hablar de Fundacruz, la Casa de la Cultura, y de hecho hay más mensajes sobre libros, y ahora viene lo popular, ¿no? Entonces es lo excelso y lo popular. Capusotto lo hacía en chiste, nosotros lo ponemos al aire en este choque de planetas, que es este segmento cultural. La vida es un poco así, es como este ranking, como el Ya Fue Todo. Año 2013 aparecían Los Sultanes y esta canción... ¿2013? No, antes. Mucho antes. 2003, no, 2009. Los veíamos en cemento. 2003. No, 99 si no me equivoco. Tengo mal el dato, Claro. entonces. 99. Yo los vi en cemento a Los Sultanes. Me levanté como... Perdón, ese es un chiste para entendidos, ¿eh? Los rockeros seguro se rieron. Para los libertarios, ¿no? Claro. Mucho antes salía esta canción. Mirá qué buen tema. Ahí llegó Laurita Andreone, que en un ratito arranca Laura Andreone. Yo no está bueno ponerle diminutivo. No, Laura Andreone, la pela Andreone. Siempre llegué tarde, Sí. sale al aire ahora desde las 13 horas. Bueno, pero ¿le gusta o no le gusta? Puesto número 1, subile, dale. Boca a boca voz. En la farmacia me lo encontré. Un gran escándalo allí se armó. Una cosa curiosa del cantante de Los Sultanes es que cuando da entrevistas tiene una voz muy gruesa. Entonces no condice para nada con el personaje. ¿Lo han escuchado hablar? No, porque tenemos gira ahora en Europa. Y vos decís, es el cantante de Los Sultanes y habla grueso, habla Tiene grave. otra voz. Hablemos de literatura con esto de fondo, ¿puede ser? Dale, acá tenemos un mensaje que dice: muy buen día, gente querida. Saludos al señor Miguel Ausoberría. Su gestión en cultura fue excelente. Marta y Rubén, profesores de tango, gracias. Ahí está, saluditos para ellos. Qué bueno que hayan escuchado. Los mensajes al 1551 60 51. Tenemos el sorteo en cuanto, son y 38. ¿Les parece? Rodri Poloni en el streaming que pone la plataforma virtual, Brian en los controles. Vos sos una especie de supervisor general de esto, Sí. Rodri Arredondo, porque Sí. vas chequeando los mensajes. ¿Quiénes participaron ayer y hoy? Vamos al sorteo de los... tenemos el sorteo doble, ¿digo bien? Sí, le tengo que pasar a la lista para que haga el doble check acá a mi amigo Rodri Poloni. Así que se la voy a pasar en este mismo momento. Y en instantes nomás estamos haciendo el sorteo. Tenemos el almuerzo para 2 en Nucha, para 2 personas, para vos y para tu amigo. O para vos y para tu amiga, porque se viene el Día del Amigo el fin de semana. Y tenemos también las cervecitas de Eterna. 2 cervezas y una piseta para Eterna para usar este fin de semana el Día del Amigo. Así que... Último Bien, mensaje que a ver. entra sobre la hora, siempre pasa esto, pero para que entre el sorteo, lo digo ya rapidito, Sí. BRI 060. Sí, ¿cómo? Anótenla, BRI, B larga, RI A ver, espera. 060. Bancame los trapos que estoy... Hola Radio Nuevo Día, les mando Sí. un saludo a Lu, mi primera amiga desde el jardín hasta ahora que estamos en la universidad. Mirá vos. Eso dice BRI 060 para su amiga Lu. Está bien. Hoy la consigna es el Día del Amigo, si recién se enganchan. Esto es El Río al Día, 10ª temporada, un programa periodístico fuerte, muy fuerte, con licencias. Muchas licencias. No, un montón de licencias. Sí. En este rato. Y en inglés sería a lot. A lot. A lot of Decilo como quieras. licencias. Claro, sí, pero sí, por ahí license también significa otra cosa, etcétera. Alote of licenses. ¿Está bien? Bueno. No sé si está bien. No es correcto. No, Bueno. no sé. A veces uno no sabe, sencillamente. No hay respuesta para todo. 12 del mediodía, 12 y 40. Ahora sí, ahí le pasamos la listita al amigo Rodri Poloni, que está a 4 manos, a Domani, Rodri Poloni. ¿Sabés? Busqué en el diccionario en inglés, perdón, ¿no? Porque bueno, perdón, pero es de efecto Sí. profesional. Sí. Sería, ¿sabés? Está buena esta acepción, que es como el permitido, Sí. la licencia en tanto permitido. Y aparece como una acepción el permit. Ah, mira vos. Como viste el permitido, bueno, también. A lot of permit. Veredicto. Detallitos.
A lot. Y después sí está el license, pero ya con acepciones más, si querés, más formales. Ajá. Carnet de Amigos. conducido, driving license. A lot of, ¿cómo sería? A lot. Muchos. A lot of permits. ¿Ok? Un permitido. En este caso, unos cuantos permitidos. A lot. Más o menos. A lot. Everybody. Everybody. All the people. Listen to me. Because. Michu, michu. Salud. Fue un estornudo, ¿no? Salud. We are sorted. Ah, claro. Dos premios. Two gifts, two premios for you in this moment. It's okay? Nucha, un almuerzo, un lunch sería. It's a lunch. Y eterna cervecería. A beer. Una Two cerveza. beers. Two beers. And pizza too. And one pizzetta. No sé si pizzeta se dice. Sí, por las dudas decís small pizza y con eso vamos bien. 12 del mediodía, 42 minutos. Me gusta que se vaya todo por las ramas. Ahora sí, están los pulgares arriba. Qué lindo cuando se arma un descontrol acá. Me gusta descontrolar los papeles a Leandro Dólar, ahí, despeinarlo un poco, ahí. Y me doy cuenta que te encanta, no solo te gusta. Sí, me divierte. Y acá con Nica Gracias por también. vengo a ser la víctima, ¿no? Creo que lidio bastante bien con esa situación también. Sí, te estoy haciendo un poquito de bullying a veces. Igual te digo que Sí. Nica se enoja más rápido, te diste cuenta, ¿no? Sí, 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 Pero sí. una cosa que es sabia de tu parte es que guardás silencio. Es Sí, decir, sí. el que ve el streaming ve tu gestualidad es inevitable. Ese Sos sí. muy gestual. El silencio Pero habla- guarda silencio. Y bueno, nadie está obligado a. Hablar en su propia contra. Exacto. Ni en contra de nadie. Acá tenemos la lista. Está la lista. Que nos pasa Rodri Poloni. Es un montón de gente. It's a lot, Y a lot ya- of people. A lot of people. Ahí está incluso Bri 060 Gente 060. jugando al loto, ¿cómo es? Claro, ¿eh? Gente jugando al loto. Jugando al loto. Claro, la Sí, gente sí. del Loto, Loto People. Exactamente. Bien. Bueno, ahora sí, estamos bien. Cuando digan, señoras y señores, vamos con el sorteo del fin de semana. Dale, que se viene el Día del Amigo, vamos con todo. Subile un poquito la música y arrancamos con el sorteo, dale. Te quiero y ser libre mi pana, no solo tengo un chance. Y es el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Vamos a ver la pantalla, ahora sí, la pantalla en pantalla. La pantalla en pantalla, vamos a ver en este momento. Vamos a hacer el sorteo. Están todos, no falta nadie. Todos Están y todos todas. los que querían estar. Todos los que querían jugar, los que querían divertirse y pasarla bien, están todos anotados y todas anotadas. Me sorprende que ahí tenemos un alto índice de oyentes mujeres, por lo que pude sondear en función de... En participación, sí. En participación. Sí, sin Qué dudas. bueno. Sí. Muy bien. Así que bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a sortear. Señoras y señores, Mr. Poloni, Plato Murphy, atención. ¿Cuál es el primer premio? El primer premio es el de Nucha. Vamos con el almuerzo para dos en Nucha. Sorteamos, señores. Almuerzo para dos en Nucha. Es para José Luis. Fuerte ese aplauso para José Luis. Ahí está en pantalla, Déjame que chequee. Está Chequee, fiscalizando por favor. Héctor Fiscalice. Nica Mancilla. ¿Está bien? Sí, es correcto. ¿Es correcto? correcto. Es correcto, ahí está. José Luis se va a ir a comer con alguien. Viste que esos fiscalizadores siempre ser diciendo, sí, es correcto. Luego, claro, y serios, ¿no? Hay que estar Sí, serio. sí, sí. Sobrio y serio. Sí, sí. Luego le vamos a escribir a José Luis. En el medio un corte de luz. Pero- Entonces quizá, no sé, el oyente ya no volvió a conectar la radio, etcétera. Vamos a escribirle a los ganadores por WhatsApp, que es al número del cual recibimos su mensaje. José Lucho, que ganó el El almuerzo para dos en Nucha. Ese es el primer ganador. La próxima me gustaría que el escribano salga tipo riojano, ¿puede ser? Que diga, ¿es correcto? Es correcto solamente en riojano. Es correcto. Ahí está. Me encantó, me encantó. Bueno, vamos al puesto número 2 ahora sí, o con el segundo premio. Segundo premio. Las cervezas y la pinta. O la pinta, no, las pintas. Vamos de vuelta. Las pintas y la piseta se van para Raúl B 689 en los documentos. 689 Raúl B. Es correcto.
¿Es correcto? Sí, Raúl tiene el DNI. Los 3 últimos del DNI. De ahí se va de Eterna, las pisetas, de ahí la estratosfera. Y de ahí a donde quiera ir, ¿o no? El Carlos Claro. o el Carlos. A cualquier parte del mundo. Claro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí están los regalos del fin de semana. Ya tenemos todo, hemos cumplido con todo el mundo. Así que muy rico todo, muy rico las facturitas. Tremenda estaba la factura de, Muy de buenas. bolsa. Miguel Ausoberría y Jorge Curinao, ambos trajeron facturas. Así que gracias a ambos, porque realmente es un desayuno muy contundente para nosotros. De hecho, ya es hora del almuerzo, muchachos. Son las 12:46 minutos. Llega Laura Andreone enseguida. Es hora de entrarle a la factura como testigo que va al timbre. Claro, porque salimos del aire, ¿no? Fíjense ustedes esta ensalada extraña, ¿no? Esta mixtura sonora extraña. Alguno diría indigerible, porque esto es Daniel Melero con Gustavo Cerati. Ahora les cuento por qué, ¿es cierto? Bueno, con esto nos vamos. Hoy compartimos en los primeros temas musicales de la mañana Soda Stereo en vivo, porque el regreso de Soda Stereo fue en 2007. Un año después, en 2008, el 18 de julio, es decir, un día como hoy, se lanzó el disco que era CD 1 y CD 2. Todavía se vendían muchos discos de esa manera, ¿no? CD 1 y CD 2. Estuvimos compartiendo canciones en vivo de ese recital de Soda Stereo, que es mucho de lo que suena hoy de Soda, es decir, esas versiones en vivo, y el que lo entendió. Luego sonó Leo García, Richard Coleman y Daniel Melero, que son 3 de los músicos del universo Cerati. Y por eso cerramos con esta canción que se llama Vuelta por el Universo, de Daniel Melero con Gustavo Cerati. Y es un cierre musical y en el medio el choque de planetas de recién, ¿no? Así que bueno, ojalá que hablando de universo y choque de planetas, que el Día del Amigo sea un buen Día del Amigo y más ordenado en lo posible. Exacto. Feliz Día del Amigo para todos. Esas mis últimas palabras de hoy. Pienso vivir más todavía. Pero mis últimas palabras son feliz Día del Amigo para todos. Ojalá que verdaderamente lo puedan disfrutar, que lo puedan pasar con amigos, que se puedan encontrar, que sepan valorar los momentos y digan lo que haya que decir. Al amigo hay que decirle lo que uno siente en el momento, y a disfrutar y a brindar como sea, con unos matecitos, con un cafecito, con una agüita, no importa, con lo que tengas a mano, a celebrar esa amistad este fin de semana que es el Día del Amigo, y eso sí que es un motivo para celebrar. Héctor Nica Mancilla, ¿alguna cosa para aportar en este cierre? Digo, lo que tengan ganas de decir, Día del Amigo u otro asunto. No, pues respecto al Día del Amigo, si pueden juntarse con sus amigos, háganlo, si no, un llamado telefónico, si no están, denle alguna señal y manifiestenle todo su aprecio y de los años de amistad cultivada. Y bueno, para todos, buen fin de semana. Hablando de las formas de la amistad, que fue uno de los temas que salió al aire hoy cuando nos pusimos a filosofar, el punto de vista de cada quien y sus vivencias. Aquí saludo a Rodri Poloni en el streaming. Nos conocemos hace poquito con Rodri, porque estamos haciendo aire juntos. Allí, el más joven de todos nosotros, 24 años cumplió al aire, hicimos el festejo de cumpleaños. Está en los controles Brian Álvarez, también lo festejamos al aire, 30 años hace 5 de junio, ¿cierto? ¿Dije bien? El 5 de junio. También cumplió 30 Sandro Díaz, que además de ser amigo acá de la casa, viste que es un lugar común, pero digo, es amigo de la vida. Lo saludamos también. Juli Quiroz, que hoy estuvo al aire con nosotros. ¿Que cumplió cuántos? No recuerdo. ¿Cuánto cumplió Juli? ¿35 no? ¿Cuánto tiene Juli? Bueno, en este momento no está acá, así que... 34 me parece tiene, No recuerdo en este momento. Bueno, Laura Andreone, sí, que abre el aire enseguida nomás. ¿Que cuántos años tiene Laura? ¿Se dice no? 39. 39, la lluvia, no sueños. Eso es la lluvia en los sueños. Son las 12:50, quería decir algo más y se me fue. Bueno, esto es vuelta por el universo. Te pido disculpas. Está bien, está bien. Decilo. No, me olvidé, no importa. Bueno, que sea un lindo día, ¿no? Un lindo día el domingo, Día del Amigo. Dale un toque de volumen, Brian.
Va a seguir sonando esto un ratito más, ahora sí nos retiramos. En la memoria de mi amigo Raúl. Eso. Nos encontramos el lunes.